buenas noches. Hoy otra vez aquí, me toca, al frente de Caníbales, pero con todo este gran equipo que en la noche de hoy tiene mucho, pero mucho para aportar sobre todo lo que está sucediendo. Y por supuesto, el abrazo grandísimo a Julián Guarino y meternos de lleno ya en lo que está sucediendo en Ucrania. Este conflicto que empezó ya hace un tiempo, esta invasión que se venía anticipando y que finalmente llegó lamentablemente hace 4 días, hoy con la 4ª jornada. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, la idea es echar un poco de luz sobre esta situación, sobre este 4º día, lo que sucede al día de hoy, lo que se viene, porque la confusión también respecto de la información es muchísima. La verdad que ha sido mucha, desde el inicio, en realidad desde la previa podría decir, ¿no? Desde aquellos días en los que escuchábamos al presidente Biden anticipando que Vladimir Putin iba a avanzar, que la invasión era inminente, y el mismo presidente ruso era quien decía que esto no iba a suceder. Bueno, la situación al día de hoy es totalmente distinta, ¿no? Filas en los cajeros automáticos, víctimas fatales, ejércitos improvisados dentro de Ucrania, aquellos que siguieron la indicación del presidente Zelensky que tenía que ver con armarse, la prohibición de no salir del país. Este también es un dato no menor para los hombres de 18 a 60 años, para que se quedaran a defender Ucrania. Pero en medio de todo esto, las imágenes que estábamos viendo ahora, la frontera con Polonia, las largas filas de personas intentando salir. Hoy en uno de los relatos escuchaba a alguien que describía esa situación como mujeres y niños, porque claro, los hombres tienen prohibido dejar Ucrania. Bueno, esas largas filas para escapar de lo que no se sabe cuánto va a durar, si bien ahora sí, por estas horas, hay abierta una vía de negociación y ahí vamos a focalizar en instantes nada más. También vamos a abordar lo que está sucediendo con la política a nivel nacional y quienes se han expresado en las últimas horas, entre ellos la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, porque no lo había hecho hasta ahora. Pero lo vamos a ver sin antes dejar de contarles. Quería terminar con esto, contándoles que sí, se ha abierto una vía de negociación, pero todo esto se da también en medio de bombardeos y en medio de la amenaza de Vladimir Putin de avanzar con lo que podrían ser las armas nucleares. También, por supuesto, este es el contexto en el que se va a dar esta negociación, que no sabemos, y por supuesto vamos a consultar con un analista internacional qué resultados puede dar. Pero vamos ya a los tweets de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que en un largo hilo lo que expresaba es lo que ven en pantalla. A 40 años de Malvinas y a 8 del conflicto entre Ucrania y Rusia por la península de Crimea, refrescando la memoria de algunos y algunas. Sigo porque es bastante largo. En el año 2014, siendo presidenta de la Nación y Héctor Timerman, nuestro canciller, Argentina formaba parte en carácter de miembro temporario del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese año, el día 15 de marzo, se trató en dicho organismo una resolución presentada por Estados Unidos que exhortaba a la comunidad internacional a no reconocer el resultado del referéndum por la independencia de Crimea, previsto para el domingo 16 de marzo de ese mismo año. Sigue. Ese día, 13 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Argentina, votaron a favor del texto presentado por Estados Unidos que defendía la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. O sea, Argentina apoyó a Ucrania basada en el principio de integridad territorial, pilar del derecho internacional. Rusia, uno de los 5 miembros permanentes con derecho a veto, ejerció dicho privilegio y se pronunció en contra. China se abstuvo. Y en este episodio que relato, dice Cristina Fernández de Kirchner, y acá termina, radican los 2 principales problemas que afectan la seguridad y la paz globales. El doble estándar de las grandes potencias en materia de derecho internacional a la hora de tomar decisiones. Remember Malvinas y el referéndum de los Kelpes, y continúa. La doble vara, dice Cristina Fernández de Kirchner. Creo que va a ser un concepto que va a estar presente constantemente esta noche y hasta las 12 de la noche, porque lo ha estado durante todos estos días, desde que comenzó la invasión rusa. Los medios de comunicación tomando parte, más allá de lo que pasa con la información concreta, pero tomando parte con una mirada a veces injusta respecto de lo que dicen las normas, de quiénes son los que transgreden esas normas o esos acuerdos internacionales o que regían hasta el momento en un territorio que, recordamos, desde el año 2014 se mantenía en conflicto. Párrafo aparte, ¿no? Una situación a la que el mundo no prestaba atención tampoco y con la que Rusia y Ucrania sí convivían constantemente. Seguimos avanzando y les hablaba de la política a nivel local, porque claro, aparece Mauricio Macri en el día de hoy.
también a través de Twitter. Días atrás comienza su tuit, pero se había expresado respecto de Corrientes, de los incendios en Corrientes, ¿se acuerdan? Bueno, para sacar tajada también, ¿no? Respecto de esto que estaba pasando. Ahora, lo que dice es, días atrás Argentina eludió expresar una condena rotunda a la invasión que Rusia lleva a cabo. El comunicado se escabulló en jerga diplomática para evitar hablar de invasión, guerra, habla de vientos de guerra, ofensiva y de la violación de la soberanía territorial de Ucrania. Sigue diciendo Mauricio Macri, con la misma táctica sigilosa, el presidente Alberto Fernández también esquivó en Twitter condenar a Rusia, a Putin y hablar de invasión. Esta actitud oficial nos avergüenza a gran parte de los argentinos que vemos las terribles imágenes de la invasión iniciada por Putin, filmadas por civiles indefensos. Bueno, continúa, dice que este es un gobierno sin rumbo, aprovecha y la verdad que se mezclan un poco las cosas, ¿no? Porque en medio de un conflicto internacional a nivel mundial, bueno, también se refiere a la política local. Vamos a hablar de eso, del comunicado, del gobierno, y quiero saber qué piensan los caníbales, por supuesto, de esto, de lo que sucedió en el día de hoy también. Santiago Cafiero, el canciller que se reunió hoy con Michelle Bachelet. Tengo otra cosa en pantalla, pero también la vamos a leer. La Argentina reclama que Rusia... estas fueron las palabras del canciller Cafiero. La Argentina reclama que Rusia cese su accionar militar a Ucrania. Así lo señaló el canciller Cafiero en una entrevista con Clarín, que fue publicada en el día de hoy, una extensa entrevista allí en el marco del encuentro por los derechos humanos con Michelle Bachelet, y bueno, se trató, por supuesto, este tema. Quien también se expresó fue Sergio Massa. Vamos a ver lo que dijo Sergio Massa también en los últimos días, en realidad, pero contundente respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, la invasión rusa. Dice Sergio Massa, el ataque e invasión ejecutado por Rusia en las últimas horas constituye no solo uno de los hechos más graves de las últimas décadas, sino que además pone en peligro a todo el pueblo ucraniano, a Europa, y desestabiliza al resto del mundo. Bueno, las consecuencias que este conflicto va a tener en el mundo entero, digo, las consecuencias en general, las económicas por sobre todo, es lo primero que vamos a ver, o lo que ya estamos viendo según lo que sucede en las bolsas del mundo, lo que va a llegar a la República Argentina y va a afectar y tendrá que ver con los precios, con nuestra economía diaria, con el costo de la energía, ese costo que se va a trasladar al precio de los alimentos, lógicamente. Bueno, mucho para analizar desde ese punto, ¿no? Y seguramente mis compañeros estarán ansiosos ya para empezar a aportar, porque por más que parezca que es algo que está sucediendo muy, pero muy lejos, las consecuencias las tendremos en breve ya en nuestra República Argentina, en un contexto, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y un 2022 que se viene muy difícil en lo que tiene que ver con los precios, sobre todo. Bueno, Patricia Bullrich también, como parte de la oposición, decidió tuitear. Cuanto conflicto o cuestión sobre la que expresarse surge, la verdad es que Patricia Bullrich lo hace. Bueno, en su carácter de opositora, de exministra, esta vez tuiteó y lo que dijo es: vamos a Kiev. Sí, así comienza su tuit. Dice: vamos a Kiev. Todos los demócratas del mundo debemos movilizarnos. Yo acá pondría un signo de pregunta. Aprovecho la propuesta de ponerle el cuerpo a la paz junto a Zelensky, el presidente ruso. Esta es la manera de defender la democracia. Somos muchísimos más los que estamos con Ucrania y en contra de los gobiernos autocráticos. La verdad que lo primero que se me viene a la mente es este llamado de Zelensky a los propios ucranianos a salir a la calle armados, ¿sí? A defender a Ucrania, a defender Kiev, rodeada por estas horas, en este momento tan difícil. No puedo dejar de pensar en aquella irresponsable Patricia Bullrich, que a la salida de un restaurante decía, así como ahora rápidamente escribió: vamos a Kiev, esto es lo que tenemos que hacer, movilizarnos. ¿Se acuerdan? Decía: hay que salir a la calle armados, cuando no había ninguna situación en la República Argentina que requiriera, ¿no?, que los argentinos salgamos armados, más allá de los episodios de inseguridad, la inseguridad recurrente, que no se encuentra solución, que nos duele y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, vuelve a sumarse a esto como si hubiera alguna relación en las dos cosas, cuando claramente no la hay. La verdad, hay que decirlo, no la hay. Me voy ya a la mesa con mis compañeros. Hoy se suma el doctor Ubeira y empiezo con él porque, bueno, la última vez que yo estuve no estaba acá en la mesa. Bienvenido, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy vale bien. Puño, vale puño. Bueno, la doctora Natalia Salvo, Liliana Hendel, Úrsula Varghés, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Podríamos empezar diciendo que el tema de esta noche, la verdad... está tan rodeado todo de una tristeza profunda, ¿no? De un tema del que preferiríamos no tener que hablar, pero la verdad hoy es lo que nos toca. Y en medio de esto
la confusión en el marco de la información que recibimos constantemente, fake news y demás, amerita que empecemos a intentar aclarar un poco, ¿no?, lo que está pasando. Doctor, ¿comienzo con usted esta noche? Sí, lo que me puso más contento de todos los tweets es el de Patricia Bullrich, a ver, se va a Kiev y se queda, ¿no? Decía vamos a Kiev, yo pensé que era vamos Kiev, no, era vamos a Kiev. Claro, ojalá, vamos a Kiev, nos tomamos un... Ojalá no quede. no va a poder ir, hay que avisarle. Sí, por un lado, todo muy estereotipado, todo muy... En verdad... Me dicen que se te apagó el micrófono. Me dicen, no se escucha, bueno, decía todo muy estereotipado. Sí, la sensación es de como una sobreactuación cada vez que hay un tema, ¿no? Decía yo, Corrientes, lo que surge. Nati, voy con vos hasta que solucionemos sí, lo cómo de... no. No solamente aclarar por la profusión de información y de falsa información que existe en todos los medios y la liviandad a veces con la que se opina sin el conocimiento adecuado, no solamente en términos bélicos, sino de política internacional. Pero digo, hay que aprovechar para ver que una vez más esta oposición que tenemos es absolutamente destructiva, realmente tiene poco interés por lo que sucede aquí en el mundo y que estos mismos personajes, que por ejemplo Patricia Bullrich, Mariana Zubik también se expresó, un tal Milman que hoy en día salió una nota para decir que conjuntamente con el procurador bonaerense de la provincia de Buenos Aires, con la AFI, con jueces también armaba causas y también quería la prisión de sindicalistas. Gerardo Milman era parte del Ministerio de Seguridad. Bullrich, para quien no sepa de quién digo, habla. para no tomar con liviandad y volver siempre al mismo, opinar con seriedad de ciertos temas. Nadie va a estar contento con un conflicto bélico, pero hay algo que dijiste vos, Dani, que me parece central, que es, atrás de la guerra, desde ya que hay motivaciones económicas, hay historia de un Estados Unidos que creía que era unipolar o había vuelto a la unipolaridad luego de la finalización de la Guerra Fría. Existe también la doble vara o el doble estándar del que aludía la vicepresidenta de la Nación en relación al principio de integración o de integridad territorial, ¿no?, del respeto a ese principio. Entonces me parece que los análisis son absolutamente sesgados y nos quedamos desde ya en lo bélico y no vemos el conflicto económico y sobre todo, Dani, cierro con esto, cómo va a impactar en la República Argentina respecto del precio de los alimentos y también de la energía. Bueno, es lo que se viene, ¿no? Parece que es por ahí. Ahora sí, doctor. Perdón. No, está todo muy sobreactuado. Por el otro lado, me llama mucho la atención lo de Macri. Seguramente lo va a llamar en orden su patrón, que es Donald Trump, porque Donald Trump salió a bancar a Putin de cualquier punto de vista. O sea, hay un enorme nivel de desinformación sobre la cual es la realidad de lo que significa el conflicto de Ucrania y cuál es la trascendencia del tema. Y es normal que eso ocurra porque ocurre en una jurisdicción de la cual, digamos, no se habla generalmente nada o poco de este tema. La realidad es que Ucrania conformó parte de la Unión Soviética a partir de que Lenin decidió de que se creara un Estado, que el Estado ucraniano. Ucrania y Rusia es lo mismo, es un solo corazón porque el eslavismo nace en el año 883 prácticamente como unidad en Ucrania. Hay que recordar que un secretario general del Partido Comunista, y nada más ni nada menos que el jefe político que defendió Stalingrado, que era Nikita Khrushchev, ¿de dónde era? De Ucrania. O sea, que la relación, o sea, la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol la crea Catalina la Grande. O sea, dicen una cantidad de pavadas que realmente la unión, más allá, digamos, de los lazos políticos o de estados. Y aparte, si hubo un país que fue dador de soberanía, fue la Unión Soviética, porque cuando se desintegra todos estos países de los que nosotros hoy estamos hablando, Kazajistán, Estonia, todo este tipo de países fueron reintegrados con soberanía a ese lugar. En el año 91 había 17 países que integraban la OTAN, ahora son 30 y pico. La pregunta del millón es la siguiente: todos se armaron y el Pacto de Varsovia, que era para defender a los países comunistas, y la NATO justamente se crea como contracara de esa cuestión, dejó de tener sentido a partir de que Mikhail Gorbachev extinguió por completo la Unión Soviética y creó un país nuevo que se llama Rusia. Entonces, la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿la OTAN a quién defiende? Pero el cipallismo argentino llega a niveles asombrosos. O sea, el Diario de la Nación y este expresidente que tenemos le está tomando la temperatura al gobierno actual a ver qué dice o no dice con respecto al tema. ¿Con quién se creen que enfrentaron los soldados argentinos en Malvinas? Enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña y la OTAN. Y cuando le pegaron a los barcos, vino el Saratoga, que era un portaaviones norteamericano, prestarle asistencia.
Entonces, cuando mira, yo escucho a un grupo de tarados que sale a bancar el tema de la OTAN y veo a los analistas internacionales que se llenan la boca con el tema de la OTAN. La OTAN no es ni más ni menos que un asesino serial despiadado dentro de Europa y de países que limitan con Europa. Entonces, ¿ahora qué pasó? Y bueno, se encontraron con un ruso. Espero que no cometan el tercer error, porque Napoleón tenía mucho más mérito que el actual canciller de Alemania. O sea, digamos, entre Putin y el resto hay robo directamente. Del otro lado, por lo menos, estaba Churchill, estaba De Gaulle, había otro tipo de cuestiones. Estos son todos marionetas. Y la realidad es que no hay que meterse. Le fue mal a Napoleón y le fue mal a Hitler. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? ¿Generar un problema con Rusia? La verdad, desde el punto de vista de los intereses lo puedo llegar a entender. Desde el punto de vista de la geopolítica me parece un disparate. Es complejo, ¿no? Y da la sensación de que en muchos análisis hay mucha información que falta, de manera preliminar, ¿no? Y también que los medios están adoctrinados, en el sentido que justamente decía el doctor Ubeira. Úrsula, para que arranque por donde quieras, porque la verdad hay de todo. Hay de todo, sí. Hay de todo. Bueno, de hecho, hace ratito estaba viendo ya en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, en las cuentas de, por ejemplo, RT, de información de Rusia, ponen medio afiliado al gobierno ruso, ¿no? Ya como para empezar a marcar diferencias. Claro. Digo, yo de la oposición sabía que iban a reaccionar así. Para ellos siempre, obviamente, el cipallismo y ser el parque de atrás de Estados Unidos era una obviedad. Siempre quieren tomar partido. Ahora, a mí lo que me llama la atención es un presidente de Estados Unidos saliendo a decir que ningún país tiene derecho a invadir a otro país. Es como Macri diciendo que nadie tiene derecho a espiar ilegalmente a nadie, ¿no? No a tomar deuda. Pero, sinceramente, si hay algo en la historia de Estados Unidos, son los bombardeos, las invasiones, las guerras, los desastres que han hecho para luego levantar la mano y decir, bueno, no había armas, ¿no? de destrucción masiva, bueno, nos equivocamos, lo acaba de pasar en Afganistán, el bombardeo a Yugoslavia. Me parece que estamos asistiendo también a una gran hipocresía mundial, donde Estados Unidos puede hacer lo que quiera, cuando quiera, expandirse, no cumplir tratados, y cuando hay otro, y vuelvo y señalo, ¿no? A nadie le gusta, obviamente, un conflicto bélico. Yo no estoy diciendo que lo que está haciendo Rusia está bien, soy una mujer de paz, pero me parece que toda esa sobreactuación, sobre todo también mediática, en contra de las medidas que tomó Putin, me parece que si hubiese sido Estados Unidos estaríamos calladitos como cuando cada vez que entró a un territorio y lo destrozó. Yo creo que ni siquiera estaría mediatizado, ese es otro de los grandes síntomas, ¿no? Estamos asistiendo a eso una vez más, digo yo, ¿no? Para mí no es sorpresa. De hecho, para mí era sorpresa escuchar a un periodista que cuestionaba a el vocero de los Estados Unidos sobre la información de inteligencia que estaba dando, donde decía, hoy va a invadir Putin, hoy. Y el periodista, sentado, un periodista de años, se atrevía a cuestionarlo y le decía, pero lo mismo dijeron en una gran cantidad de oportunidades, basándose en la información que tienen los servicios de inteligencia norteamericanos y que después no resultaron ciertas, ¿no? Las armas nucleares, bueno, todo lo que siempre ponen como argumento, Estados Unidos pone como argumento. Y la verdad mi sensación era, esto fue históricamente así, esto no debería ser una sorpresa. Tal vez hay quienes ahora empiezan a darse cuenta o empiezan a verlo de una manera diferente. Son unos pocos, claro, porque los diarios en el mundo todos hablan de lo mismo y me parece que de manera unánime condenan a Rusia. No sé qué piensan ustedes, Lili. No, pienso que la guerra siempre es el dolor de las personas, que no se ven las historias personales, esas imágenes que muestran, en este caso en particular, porque quien invade es Rusia. Es interesante, depende de la ideología de quien está atacando, muestran las fotos del invadido o del invasor. También es interesante observar eso, pero quería retomar lo que planteábamos de la oposición, de cómo la oposición en la Argentina toma cualquier cosa para atacar, deslegitimizar cualquier cosa que el gobierno pueda estar haciendo bien. Se las arreglan de alguna manera, incluso en detalles que parecen mínimos. Una excelente profesional, médica sanitarista, con mucha experiencia en la política, cuyo nombre no voy a dar, radical ella, hoy salió a atacar en Twitter al canciller, a Cafiero, diciendo que avalaba la subrogación de vientres.
un despropósito porque hasta aquí yo no he escuchado, ¿la leíste? Sí, por el regreso de aquellas personas que no habían he escuchado a Cafiero realizado decir subrogación absolutamente en Ucrania. nada, ni a favor ni en contra, y en todo caso, si quieren podemos discutir un tema que de verdad es muy importante. Ahora, que el canciller esté rescatando a la gente, 103 argentinas y argentinos que están en Ucrania, muchos de ellos queriendo volver. Además de estos matrimonios que fueron por exactamente la subrogación de vientres, a traer niñas, niños que se gestaron con una ucraniana. ¿Podemos discutirlo? Podemos discutirlo. Yo personalmente creo que es la explotación de los vientres pobres. Cafiero no dijo eso. Cafiero lo que está haciendo es recuperar a las y los argentinos que están en riesgo. ¿Qué dice la oposición? Chicos, aplaudan, porque la verdad es que lo que está haciendo la Cancillería es maravilloso. Sí. Cuando fue el tema de la pandemia, ustedes recordarán, y no traían a aquellos que habían quedado varados, por ejemplo, el escándalo de Edu Feynman y de toda la CLAC que se la pasó diciendo que el gobierno no le daba, no hacía lo que debía hacer, para ahora que traen a las y los argentinos resulta que no. Sí, los que se habían quedado varados viajando nuevamente con la certeza de la situación. Pero además, si no se los hubiera traído. También es argumento para la oposición para cuestionar, claro, ¿no? Bueno. De todos modos, acá lo que estás diciendo, ya yo leí la nota, le es muy tirado de los pelos, porque además es juzgarlos o no traer a un argentino por algo que está haciendo y que no es una ilegalidad fuera del país. Hay que dejarlo claro. Es lamentable que lo diga una persona, una médica, sanitarista, con mucha experiencia en la política, que sabe que lo que está haciendo es embarrar la cancha. Pero estamos acostumbrados, ¿no? Nos vamos acostumbrando a estas cosas. Yo decía, cuando veo el tuit de Patricia Bullrich, y sí, se iba a subir a esto, a lo que sea, un conflicto, una guerra, bueno, y más todavía si es una guerra, porque es algo todavía un poco más fuerte, pero sucedió con los incendios en Corrientes, sucede cada vez. A modo de resumen, planteo esto de una oposición que no ha colaborado hasta el momento nunca, sino que ha obstruido constantemente. Y que siquiera para resolver los problemas que han generado. Exacto. Ni en pandemia. Y qué importante hubiera sido que colaborara, ¿no? Que propusiera, que colaborara con ideas. A veces la oposición también hace esas cosas, no solo se opone. Bueno, tenemos a Marcelo Vignone, analista internacional, está aquí con nosotros. Era muy importante, Marcelo, tenerte esta noche. También a Pedro Peretti. Bienvenido, Pedro. Las consecuencias económicas, ya lo hemos mencionado varias veces, se empiezan a sentir a nivel local, allí en Ucrania, Rusia, pero seguramente van a llegar al mundo entero o están llegando al mundo entero, y también nos toca una parte a nosotros muy importante para analizar. Marcelo, nos encontramos ahora ante una puerta abierta en este cuarto día de invasión, donde una de las últimas noticias tiene que ver con las negociaciones que podrían avanzar. ¿Crees que esto puede llegar a buen puerto? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Tenemos que verlo como algo positivo? Mira, en principio muchas gracias, yo escuchaba con atención al doctor Ubeira y parafraseando un poco una consigna que se usó en Chile en estos últimos tiempos, a mí me parece que el problema principal es que la enorme mayoría de los análisis plantean un análisis de lo que sucede en la región en los últimos 30 días. Y en realidad no son 30 días, son 30 años. Este problema empieza en el año 91, cuando la Unión Soviética pierde su integridad territorial, se subdivide en una serie de países, y en esa subdivisión de países hay una serie de acuerdos entre la Federación Rusa y Estados Unidos que tenían dos temas principales. El primer tema es que la Federación Rusa no iba a objetar la unificación de Alemania, entonces dividida en Alemania Oriental y Alemania Federal, y la OTAN se comprometía a que ninguno de los países integrantes del Pacto de Varsovia fueran admitidos como integrantes de la OTAN, que es una alianza militar al servicio de Estados Unidos, que opera a partir de sus aliados europeos, pero que básicamente es una alianza militar norteamericana, que como muy bien se señaló aquí, es la alianza militar que, básicamente masacró a todos los combatientes argentinos en Malvinas en 1982, con lo cual suponer que hay argentinos que creen que está muy bien lo que hace la OTAN o que creen que la OTAN es una organización elogiable, sobre todo en este año que es el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, resulta un poco exótico o por lo menos un poco paradójico. En relación a la negociación, básicamente me parece que lo que empieza a ponerse blanco sobre negro es que, una vez más, como sucedió con otros países, digamos, la OTAN y Estados Unidos utiliza a Ucrania como carne de cañón, digamos, había un objetivo de intentar desestabilizar la Federación Rusa. No está de más de recordar que el viejo proyecto, por lo menos de la época de Bill Clinton para acá, era balcanizar la Federación Rusa, algo parecido a lo que hicieron con Yugoslavia. Yugoslavia era un solo país y después de la participación de Estados Unidos
terminaron siendo 7 países. Y en realidad se pretendía hacer lo mismo, un poco, digamos, este proceso de desmembramiento de lo que era una integridad territorial de la Unión Soviética en múltiples países también se pretendió hacer sobre la Federación Rusa. Y lo que sucede ahora es que se ha generado una situación de inestabilidad absolutamente cuestionable, una situación de modificación de la situación humanitaria de la región absolutamente cuestionable, que también es válido aclarar que no empieza ahora, digamos. La situación de matanza indiscriminada de civiles en Ucrania se inicia con el golpe de Estado del año 2014, apoyado y legalizado por Estados Unidos poco tiempo después, que lleva a la fecha nada más y nada menos que 14.000 muertos civiles denunciados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inclusive admitió esta denuncia por genocidio llevada adelante por fuerzas paramilitares en conjunto con las fuerzas ucranianas. O sea, Marcelo, la complejidad que tiene este tema es mucho más difícil que plantearlo invasión sí, invasión no, porque se invadió, porque no. Sí, claro, pero ¿sabes qué? Me parece que para muchos hay un punto que no queda claro y que tiene que ver con, es verdad, es un conflicto que desde 2014 se viene dando. Vladimir Putin lo que dice es, yo de hecho llego a pacificar, utilizó esa palabra, utilizó una gran cantidad de palabras, habló de los neonazis, habló de los drogadictos, varias cuestiones que después sí vale la pena también desmenuzar, pero lo que dice, yo voy a pacificar ahora esa zona de Ucrania, pero llega hasta Kiev. ¿Sí? Creo que esto es lo que tal vez confunde un poco a todos, porque claro, bueno, sí, en realidad se trataba de incorporar a Ucrania a la OTAN, ese era el temor y las bases y que hubiera soldados norteamericanos cerca de Rusia y todo esto que venimos explicando ya hace varios días, pero lo que sucede es que la invasión la hace Rusia y la hace con argumentos, a ver si vos nos podés ayudar también a entender por qué hay muchos que creen que solo hay un lado que condenar en esta cuestión. Lo de la invasión la hace en Rusia es absolutamente relativo. O sea, en realidad lo que está haciendo Rusia está destruyendo material militar que de manera ilegal ingresó a Ucrania, procedente de la OTAN, sin ningún tipo de justificación internacional que haga que ese material esté ahí. Y la razón por la que está avanzando hasta Kiev, básicamente son dos. La primera, porque todos los informes de inteligencia rusa indicaban que iba a haber una acción de sabotaje en la central nuclear de Chernobyl. Y la segunda, porque tan solo en drones estadounidenses destruyeron más de 500 drones estadounidenses que de modo ilegal estaban en Ucrania para operar contra la Federación Rusa. Esta idea de que en la política internacional hay buenos y malos, esta idea de que Occidente lucha por la democracia y la paz es un cuento para niños. Sin duda, sí. Voy con Pedro, nos podríamos quedar rato largo acá, ¿no? Porque hubo también comparaciones de Putin con Hitler, cuál es la realidad que se vive dentro de Rusia, qué es lo que hace Putin dentro de Rusia. Bueno, mucho que podemos ir repasando y lo vamos a hacer un ratito. A mí me parece que el tema de que sea Rusia no es menor, porque sistemáticamente escuchamos cómo, sobre todo en algún periodismo, se quiere instalar que todavía es la Unión Soviética, que estamos a nada de la Segunda Guerra Mundial, que pasó ayer, por eso alguien se pregunta por qué la existencia de la OTAN, ¿no? Y me parece que le sirve, ¿no? El comunismo, otra vez. El fantasma mundial. Bueno, tenemos algo de eso también. El fantasma constante. Pero mira, me voy con Pedro, porque así sabemos, abarcamos el costado económico también, ¿no? Porque Pedro, a ver, las primeras consecuencias ya las estamos viendo y hay que ver si son tales en el mundo y cuánto afecta a Rusia las medidas, ¿no? Las sanciones que hay hasta el momento. Pero nos va a llegar a la Argentina, se va a encarecer la energía, se van a encarecer los alimentos y mientras tanto nosotros, ¿cómo hacemos? Bueno, es muy pronto para sacar alguna conclusión sobre el tema económico. Depende cuándo dure el conflicto. Es un detalle muy importante. Sí. ¿Cuánto dura el conflicto? Si termina mañana es una cosa, si termina dentro de 15 días es otra, si termina dentro de un año es otra. Pero a mí me gustaría completar una cosa, si me permitís, que me parece que es el detalle nodal de este conflicto y que toda historia siempre tiene un detalle dominante y que hay que ponerlo arriba de la mesa. Y el detalle dominante de esta historia, que como bien dice Marcelo, empezó hace 30 años cuando se disolvió la Unión Soviética, es que los misiles que iban a instalar estaban a 3 minutos de Moscú. Ahora, yo te hago esta pregunta. El mundo sufrió una crisis similar a esta, que fue la de los misiles del año 1962 en Cuba, que instaló un ucraniano, que era Khrushchev, que era ucraniano de nacimiento. A los norteamericanos casi desatan la Tercera Guerra Mundial porque tenían los misiles puestos en Cuba. Ahora, te podés imaginar
que a los rusos tampoco les gusta tener misiles a 3 minutos de su territorio. Lo explica muy bien Putin en una de las conferencias de prensa de los últimos días, que dice, ¿qué pasa si yo voy a México, si yo voy a Cuba, si yo me instalo en Canadá con bases en todos los países limítrofes? Eso ya pasó, pero te voy a decir otra cosa que me parece muy importante. Yo creo que el problema acá está mal denominado. No es la guerra contra Ucrania. Acá la guerra es contra la OTAN. Como muy bien lo explicaba recién Marcelo, el que está atrás de todo esto, el que llevó material ilegal ahí, el que está propiciando constantemente, este es el conflicto más previsible que tuvo después de la caída del muro de Berlín y el más fácil de analizar. Independientemente, que hay que decirlo como dijo Liliana, la guerra, como decía un viejo pensador barrial, la guerra es una bolsa de mierda que jede, la agarrés como la agarré, siempre jede. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nadie quiere la guerra, pero, a ver, acá la seguridad del mundo tiene que estar garantizada para todo el mundo y no para nosotros. Y otro tema que me cae muy mal, pero muy mal, es que la ciudad de Buenos Aires haya vestido el obelisco con la bandera de Ucrania. No se puede tomar partido así, y menos tomar partido por la OTAN, porque la que está atrás de esto es la OTAN, que como bien decía el doctor Ubeira, mató a los chicos en la Malvina, tiene una base con un submarino nuclear en la isla Malvina, tiene soldados instalados en la isla Malvina, y entonces, claro, siempre va a ser repudiable la actitud de un dirigente como Putin que defiende la soberanía de su pueblo y defiende la seguridad de su pueblo. Imagínate, si Bullrich estuviera en lugar de Putin, pero la entrega mañana, deja poner un misil ahí en el coso. Digo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y quiero concluir con esto, que me parece también importante. Yo creo que la decisión que tomó Putin, esté sentado ahí Gandhi, esté sentado Mandela, esté sentado Juan Pérez, la tomaba igual si el concepto central es defender la soberanía de un país. Ahora, si es entregarla, puede hacer lo que hizo Yeltsin, que admitió que se desmembrara sin más la Unión Soviética. En la semana, bueno, hubo todo tipo de declaraciones, del jueves, viernes. Carlos Rucauf, por ejemplo, comparó a Putin con Hitler, no sé si lo escucharon. Dijo, la única solución, consultado por la solución para esto, dijo, la única solución es matarlo. Bueno, hubo diferentes declaraciones de todo tipo, gran pensador, irresponsables, ¿no? Muchas de esas declaraciones. Pero acá en C5N, en Debate Abierto, el viernes por la noche, hablamos con Jorge Alemán. Y yo había escuchado algunas declaraciones de él respecto de la mirada sobre Vladimir Putin, donde también habrá seguramente mucho para decir. Esto decía. Todo, ¿no? Lo conozco porque tuve el honor de ser traducido al ruso. Fui a presentar mi libro a Rusia y la izquierda me invitó. Sí. Entonces conozco una serie de cosas que, bueno, le dan las características a Putin de un determinado tipo de liderazgo. ¿De qué tipo de liderazgo? Bueno, a ver, porque si no en Argentina se confunde todo. Yo estoy a favor geopolíticamente de mantener la relación con Putin, agradecidísimo con la vacuna Sputnik, me parece que forma parte de un determinado equilibrio internacional. Luego adentro, evidentemente, un hombre que sacó la ley de violencia de género para que cualquier hombre le pueda pegar a una mujer todas las veces que quiera, que tenga prohibido hacer una marcha por los derechos de los homosexuales, que incluso tenga prohibido a la izquierda escribir en el Facebook y tenga, bueno, sería, aunque es una vulgaridad decirlo así, un líder autocrático. ¿Marcelo? Mira, uno de los preceptos centrales del derecho internacional es que cada país tiene derecho a organizar su Estado como decida y su legislación como su democracia se lo permita. Yo no me parece que nosotros estemos en condiciones de opinar sobre lo que pasa en cada país o deja de pasar. De hecho, Pedro Sánchez tiene acusado a un genocida que prendía gente fuego por la calle en Caracas, Leopoldo López lo tiene asilado en España. Desde esa perspectiva podríamos decir que Pedro Sánchez asila genocidas. A mí me parece que la discusión sobre la política interna de los países es soberana a los países. Siempre la tradición de política argentina ha sido una tradición de no injerencia. A mí me parece que esto tiene que ser analizado en el marco de la geopolítica. ¿Qué deciden hacer los rusos con su legislación y con su gobierno? Es un problema de los rusos. No es problema ni de Jorge Alemán, ni mío, ni de ningún argentino. Lili. No tengo muy una posición en relación a esto. Lo que sí me parece es que no deberíamos jamás dejar de pensar en el dolor que significa una guerra. Porque a veces tengo la sensación que nos vamos en la abstracción de los grandes títulos y olvidamos lo que significa la devastación real y las consecuencias generacionales. Quienes han estudiado lo que sucede en las sociedades hablan de 2 o 3 generaciones para recuperarse de lo que significa no solo
solo la economía, sino de lo que implica en la identidad de un pueblo la situación de guerra. Y cuando se despliegan las ideas de lo político, de lo económico, olvidamos que estamos hablando de seres humanos, que estamos hablando de personas, que eso que vemos en las imágenes son mujeres, varones, niñas, niños que están intentando salvar su vida con el bolsito con el que se llevan lo poco o lo muchísimo que tenían. Y cuando se van a otro país, lo que les queda es una foto y un agujero en el alma. ¿Y saben qué? Ese agujero es para siempre. No, es terrible. Yo quiero dejar en claro que, a ver, cualquier pregunta respecto de qué es lo que sucede fronteras adentro de Rusia, lo único que intenta hacer es, bueno, aportar información, ¿no? Aportar información concreta sobre lo que viven quienes viven en Rusia hoy. Simplemente eso. Esto no es justificación de ningún tipo de invasión, de guerra, ni da la razón. Digo, porque vos rápidamente enfocaste a esto, a estar en contra de la guerra, y por supuesto que creo que en eso estamos todos de acuerdo, y el dolor que implica, ¿no? No estoy tan segura que estemos todos de acuerdo. Bueno, sí, está bien, coincido con vos. Estamos todas de acuerdo aquí y allí con nuestros invitados de lujo, pero cada vez estoy más convencida de que lamentablemente no todos y todas estamos de acuerdo. Bueno, no nos olvidemos que estuvo la OTAN, ¿no? Cebando a Ucrania, cebándola. Cuando se dio vuelta ya estaba de nuevo Ucrania sola. Digo, no es un dato menor. Por Yo eso más que de la guerra hablaría de las guerras. Y si habláramos de las guerras, el 81% de las que existieron del 45 hasta acá la promovió Estados Unidos. Sí. No, y además eso quería señalar, que me parece que uno puede, obviamente, tiene sus opiniones sobre el colectivo LGTBQ++, sobre los derechos de las mujeres, pero me parece que también no nos rasgamos las vestiduras cuando vemos el odio que hay, por ejemplo, en Estados Unidos sobre la gente negra. Claro. ¿No? Y cómo los apresan, cómo le tienen terror a la policía en un horario de noche. Si sos de color, sabes que te pueden llegar a golpear o incluso a matar. Y no nos horrorizamos, eso pasa. Y yo creo que acá es muy importante la pata, pero muy importante, de los medios de comunicación, que van generando qué cosa está mal, qué cosa hay que repudiar, Putin malo, Biden bueno, y es como la gotita en la piedra, ¿viste? Esta construcción de la que vos hablabas en el programa anterior, ¿no? La construcción que van haciendo los medios, esa demonización que después hace justificar. Y hoy estaba viendo que, por ejemplo, ciudadanos y ciudadanas africanas e indios de Ucrania no los están dejando ir. Es decir, no les dan los trenes, es decir, están dejando solamente pasar a gente blanca, con lo cual sigue habiendo también racismo en Europa. Me parece que, pero vuelvo a señalar, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Sí, sin duda. Del mundo. Lo tenemos ya a Alexis Garbars. Sí, claro. Del mundo, porque esto que vemos acá de la gran concentración de medios está sucediendo en el mundo. Y quedará para discutir, Marcelo, en otra oportunidad, esto acerca de la soberanía y de las decisiones. Creo que el tema de los derechos humanos después de la Segunda Guerra amplió eso, y una no debería quedarse impávida mirando cómo el Estado soberano decide masacrar gays o masacrar negros o masacrar judías o judíos. Me parece que hay algo que se rompió en la Segunda Guerra o que debió romperse, que es que esa soberanía de los Estados en el punto del atentado a los derechos humanos debería tener por lo menos una permeabilidad diferente. Marcelo, seguramente querés contestar. Me dicen que lo tenemos a Ariel Garbars. Quiero decirle que en instantes vamos con él. En instantes vamos con él porque hace rato que está esperando. Ahora sí, dale. No, brevemente, digamos, a mí me parece que en realidad cuando uno analiza conceptos, debe generar todos los conceptos. Cuando Estados Unidos habla de integridad territorial, habrá que preguntarle por qué no respeta la integridad territorial de Cuba, teniendo de modo ilegal una cárcel en ese territorio. O cuando habla de derechos humanos, o los medios de comunicación transmiten en derecho desde Ucrania, ¿por qué no hacen una transmisión en derecho sobre cómo Estados Unidos tortura presos ilegales en Guantánamo? Sí. Me parece que lo que hay es una gran transición de lo que hace 20 años nosotros conocíamos como medios de comunicación y hoy son en realidad espacios publicitarios. Del mismo modo que las justificaciones de supuestos valores internacionales son nada más que justificaciones de posiciones políticas. El solo hecho de pensar que hace nada más que 3 años Arabia Saudita presidió el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno dice, wow, ¿y cuál sería la validez de Arabia Saudita para presidir el Consejo de Derechos Humanos? Me parece que lo que está en crisis es todo el andamiaje multilateral que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ya en la práctica casi no sirve para nada. Doctor.
Sí, hay una cosa que me parece que es bueno recurrir a la historia porque dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Después, con el tiempo. Los señores que manejan una nación como Rusia, o como China, o como Estados Unidos, cuando toman las decisiones, las toman en decisiones en función, digamos, de los intereses que supuestamente representan. Yo quiero hacerle reflexionar a la gente que la Segunda Guerra Mundial se inició en el año 39. La invasión a Rusia es en el 41. Y Stalin, para prepararse, porque sabía que Hitler lo iba a invadir, acordó un pacto que fue el de Beria-Ribbentrop, que es entre el ministro, el canciller de Rusia y el canciller de Alemania, a los efectos de la no agresión. Y de hecho, Rusia, o sea, la Unión Soviética y Alemania, se comieron prácticamente la oficialidad polaca y la fusilaron. Stalin después lo negó y Gorbachov mostró la lista de polacos que habían fusilado entre alemanes y rusos. Lo que trato de explicar, o de lo que quiero decir, es que cuando uno enfrenta peligros de carácter nacional, y lo que está en juego es la seguridad y la soberanía de determinado tipo de países, Rusia todavía tiene el recuerdo absolutamente fresco. De hecho, es el homenaje más importante que tiene Rusia hasta el día de hoy, es el día de la Gran Guerra Patria. O sea, ellos dejaron 25 millones de muertos. O sea, ¿alguien seriamente puede pensar que Putin, que fue general de la KGB y que se formó dentro del sistema soviético, puede de alguna manera no tener presente en el ADN lo que significó para Rusia un momento de debilidad? Entonces, cuando sacan las cuentas y suman y restan, hay que tenerse cuenta de que Putin será desagradable, no le gustarán los homosexuales, habrá 50.000 cosas que podemos llegar a discutir, machistas, las tendrá todas. Pero hoy por hoy está consolidado en Rusia, teniendo claro en su ADN que cuando hubo una equivocación, Rusia la pagó cara. Y lo pagó con Napoleón primero y después la pagó con Hitler. Y todavía hasta el día de hoy pensamos que los que recuperaron Europa y salvaron Europa fueron el desembarco de Normandía, que no tengo ninguna duda que fue una cuota importante, pero los que pusieron la carne para defender y sacar adelante el tema de la guerra en Europa fue precisamente el pueblo ruso. Entonces, digo, cuando uno mira la totalidad del problema, no va a permitir Putin, bajo ningún punto de vista, que le pongan una central balística a 3 minutos de su casa. No le va a pasar. O sea, eso que se lo saquen de la cabeza. Por eso que la OTAN llegó hasta los bordes de Ucrania y lo saludan desde acá. Porque saben que si colocan un pie dentro, y los acaba de amenazar en el día de antes de ayer, le dijo, van a tener una represalia como nunca la padecieron en su historia. Lo tenemos ahora sí, Ariel Garbars, porque claro, hay otra guerra que parece que tiene que ver con lo cibernético, una ciberguerra, algo que hasta ahora algunos tal vez conocían, a otros nos fue sorprendiendo de qué manera se podía avanzar entre los países para generar consecuencias. Bueno, ahora veremos, ¿no? Ariel nos va a explicar qué tan graves. Ariel, buenas noches, acá Daniela te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniela. Gracias por atendernos. Buenas noches, caníbales. Bueno, todos te saludan acá. Ariel, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una ciberguerra? Mirá, estamos hablando de lo que menos nos imaginamos, en realidad. Porque la fantasía es que en la ciberguerra hay computadoras que atacan a otras computadoras, que esas computadoras controlan misiles, barcos, aviones, vehículos terrestres, y que cada vez más dependen de computadoras y pueden ser dados de baja. O también nos imaginamos que se ataca al enemigo dando de baja sistemas estratégicos, eléctricos, hospitales, etc. Y más ahora que existe el Internet de las cosas, donde máquinas automáticamente atacan a otras máquinas y muchas veces toman decisiones sin intervención humana. Pero sin embargo, la primer víctima de una ciberguerra es la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque el mejor golpe que se le puede dar al enemigo es justamente atacar esos medios de información que tienen y que tratan de informar, de contar qué es lo que está pasando. Ejemplo concreto,
la directora de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lamento Úrsula que tenga tu mismo nombre, acaba de anunciar que va a bloquear al canal de televisión RT ruso, que tiene más de 20 millones de suscriptores de habla hispana, que va a atacar a Sputnik, y de hecho lo hizo. Y hubo un ataque de denegación de servicios que no es Anonymous, o sea, fue anunciado, sabemos quién lo hizo. Lo hizo la Unión Europea, y lo dijo claramente, dijo textualmente que lo hace para evitar difundir mentiras con el fin de justificar la guerra de Putin. Es decir, si yo ataco a aquellos medios que tratan de llevar la verdad a todo el mundo de qué es lo que está ocurriendo, ya di la primer piña en esta guerra, que es justamente tirar abajo la verdad. O muchas veces decir la verdad a medias. Allí no tienen, por ejemplo, una ley que monopoliza la comunicación como tenemos en la Argentina. Es decir, acá no necesitaríamos atacar a todos los medios alternativos, atacar a C5N para que no se sepa esa verdad de Clarín, Nación e Infobae. No lo necesitamos, porque justamente ya tiraron abajo la ley de medios, ¿no es cierto? Pero en este conflicto entre Ucrania y Rusia sí es necesario, porque las voces de los medios rusos llegan a Europa y viceversa, de los europeos llegan a Rusia. Por otro lado, se piensa que hubo un ataque, porque hubo un ataque también al Ministerio de Defensa ruso, por parte de ese colectivo de hackers autodenominado Anonymous, que le declaró la guerra cibernética a Rusia. Analizando nosotros acá, justamente en Estados Unidos, donde me encuentro, las características del ataque, se hizo desde varios millones de computadoras en forma simultánea. Según The Guardian, que es una prensa amarilla, exagera, dice que fueron 100 millones. No, no fueron 100 millones, pero fueron muchos millones de computadoras que simultáneamente atacaron a un organismo ruso, atacaron a medios de comunicación rusos, y es imposible que este colectivo o cualquier colectivo hacker pueda organizar semejante ataque. O sea que allí lo que hay detrás de Anonymous es una poderosa agencia de inteligencia con muchos recursos. Es decir, empecemos a desarmar esas mentiras o esas fake news que se instalan, y donde justamente la ciberguerra tiene un rol fundamental para, como les decía al principio, para que la primer víctima sea la verdad. Sí, sin duda. La verdad que lo que nos contás, uno piensa, en este caso yo tenía entendido que habían sido varios edificios de gobierno rusos, bueno, no sé, si un ministerio solo o de mayor magnitud, pero digo, con consecuencias, a ver, uno empieza a comparar y dice, bueno, pensamos que la guerra en este siglo iba a tener más que ver con eso, ¿no? Que con lo terrenal, con ir a matar personas, con avanzar, y da la sensación de que se da, lamentablemente, digo, en los dos planos en paralelo. Claro, en los primeros días hay que derribar la verdad. Hay que instalar las verdades, entre comillas, de probablemente aquellos que tengan más poder de fuego informático. Después sí, si escala el conflicto, obviamente ahí vamos a ver la capacidad, les decía, del Internet de las cosas, donde ya están instaladas antenas en casi todos los vehículos modernos, y digo vehículos por mar, por aire o por tierra, que se utilizan en las guerras, donde el nivel de eficiencia es muy alto, pero también ya hemos tenido muchos casos, lo hemos tenido incluso en la Argentina, como ayuda a ese tipo de ciberguerra destruir, por ejemplo, todas las comunicaciones, tirarlas abajo, dejar sin electricidad
a un país entero, como nos pasó acá, y todavía tenemos dudas de cuál fue el origen. Yo adscribo al origen de un ataque que no fue accidental por cómo es la estructura de alimentación eléctrica que tenemos en la Argentina, que es altamente redundante. Y así se avanza, por supuesto, en una guerra donde uno dice, bueno, es preferible que las víctimas sean vehículos de guerra y no personas. Lo que ocurre es que en general lo que se trata de desarmar son todos los recursos y toda la logística que tiene el ejército enemigo, y ahí, por supuesto, que las bajas convencionales, que son las vidas humanas y que es lo que más nos angustia, siempre están presentes. Sin duda. Ariel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Gracias. Me dicen que tenemos un Donald Trump, porque Donald Trump también tuvo su protagonismo en estos últimos días, pero es interesante escuchar lo que decía hace un tiempo, creo que esto es 2018, respecto del avance de la OTAN. Marcelo, y después quiero saber tu opinión sobre esto. Mirá. It's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia, because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. On top of that, Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody, and yet we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, but other presidents never did anything about it, because I don't think they understood it, or they just didn't want to get involved. But I have to bring it up because I think it's very unfair to our country, it's very unfair to our taxpayer. I think that 2 world wars and the Cold War taught us that we are stronger together than apart. But how can you be together when a country is getting its energy from the person you want protection against, or from the group that you want protection? Because you understand that when we stand together, also when dealing with Russia, we are stronger. I think what we have seen is that... No, you're just making Russia richer. Well, you're not dealing with Russia, you're making Russia richer. It's very... La verdad que pone la piel de gallina por la practicidad de todo lo que dice, ¿no? Decía, más claro, echarle agua al doctor Ubeira. Claro, es eso. Sobre las razones y las motivaciones. Marcelo. Trump fue el primer dirigente importante de Estados Unidos que asumió en términos prácticos que Estados Unidos atraviesa una etapa de pérdida de influencia manifiesta en el escenario internacional. Producto de lo cual decidió cerrar las fronteras a las manufacturas chinas porque la industria norteamericana no es competitiva y estaba perdiendo puestos de trabajo de manera acelerada, eso que se conoce como la white trash, la basura blanca norteamericana, que es básicamente la base electoral con la que él llegó a la presidencia, la que ha quedado sin trabajo, lo que nosotros vemos caricaturizado como Homero Simpson, que es un tipo de habitante norteamericano que ha sido históricamente el protagonista del Gran Sueño Americano y que hace 3 generaciones que ya no tiene trabajo. Fue el primero que se dio cuenta que no había manera de condicionar a Corea del Norte si no era por un acuerdo a partir del manejo de energía nuclear y de bombas nucleares que Corea del Norte tenía. Y fue el primero que le dijo a ese señor que estaba recién ahí enfrente de él, que es un señor noruego que se llama Jens Stoltenberg, de que en realidad lo que estaba haciendo Estados Unidos estaba financiando a la Unión Europea
para que con ese financiamiento tuviera mejores condiciones de negociación con Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? Que además hay una cantidad de situaciones que son un poco más específicas y un poco más finitas, si querés, pero la principal contradicción que existe entre la OTAN y la Unión Europea es que la OTAN la manejan dos países que son Noruega y Reino Unido, que no tienen ningún problema de energía porque son los dos países principales productores de petróleo en mar abierto del mundo, y la padece la Unión Europea, Francia y Alemania, Alemania que tiene enormes problemas de energía y Francia que tiene una fecha fija porque tiene el 75% de su energía domiciliaria producida por energía nuclear y tiene que por ley cerrar todas sus plantas nucleares en el 2030. Lo que hace aún más inexplicable la actitud de Europa y Alemania de hacer esta especie de servidumbre con Estados Unidos, totalmente contraria a sus propios intereses nacionales y de sus ciudadanos, en lugar de haber aprovechado esta oportunidad para ponerse en el lugar de mediador de la paz y tratar de armar lo que un poco Angela Merkel planteó antes de irse y pocos escucharon, que decía que había que desmilitarizar los países que del Pacto de Varsovia habían ingresado a la OTAN y que había que armar un colchón de paz donde la Unión Europea tuviera el rol de árbitro entre Rusia y Estados Unidos en territorio europeo. Obviamente la diferencia de jerarquía política entre Angela Merkel y este señor ahora que dirige Alemania es la misma que puede haber entre Maradona y el 10 de Newell, para no ofender a nadie que hay en la actualidad. Pero me parece que también hay una situación de una falta de conocimiento muy grande y me parece que el grueso de los analistas, con todo respeto, creen que el mundo termina en Berlín y que de Berlín al este hay solamente una nube de gas. Algunos decían, refiriéndose a Merkel, bueno, que con Merkel esto no pasaba, nunca lo sabremos, pero lo relaciono con lo que acabas de mencionar y también con la debilidad de Biden. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves su Biden posición? es un señor casi octogenario. O sea, el principal problema que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos tiene una situación de inestabilidad política muy diferente a la de las otras dos grandes potencias. China y Rusia tienen liderazgos muy claros y una situación estabilizada y planes quinquenales absolutamente en marcha. Inclusive hay una cantidad de informaciones que no están del todo sopesadas. Esta idea de que Rusia padecería que la saquen del sistema SWIFT, que es el que regula los mecanismos de intercambio financiero internacional en el mundo occidental, es algo que Rusia tiene previsto hace mucho en el marco de la organización que participa, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que es el ámbito más grande en términos comerciales y militares del mundo, que nuclea nada más y nada menos que a India, China y Rusia, y que acá casi nadie sabe que existe. O sea, las sanciones no los tocan, no le afectan. No es que no lo toquen. Vos imaginate cómo sería la conversación del presidente de los bancos ingleses yendo a decir a Boris Johnson: tenemos un problema, el 50% de nuestros depositantes son rusos, si le decimos que los vamos a sancionar, se van a llevar la plata a otro lugar. O sea, esta idea de los estados occidentales de haber eliminado todo el poder que los estados-nación tenían y transferirlo a las corporaciones, sobre todo a las corporaciones financieras internacionales, son hoy el arma que va a terminar con ellos. O sea, hoy Rusia y China también tienen la fortaleza que tienen porque entendieron que el Estado de ninguna manera puede abandonar en el punto empresarial la defensa de sus fronteras y sus ciudadanos. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber venido. Gracias. Bueno, el capítulo China también seguramente es intenso para analizar, ¿no? Me dicen que tenemos un tuit de uno de los voceros chinos, me dicen que no repita el nombre, que no hace falta, pero Li Jianzhao, por la duda, ya, ahí está, de este tuit es del gobierno oficial de China, y es interesante porque lo que dice es, bueno, la historia que no hay que olvidar, ¿no? O que no debemos olvidar, y viene acompañado de la foto que ven en pantalla. Veníamos hablando un poco de esto, ¿no? Pero ya que hablamos de invasiones, de ataques con bombas, de muertes, ¿no? Esto se traduce en la muerte de una gran cantidad de personas a través de los años, y vean desde el 45, bueno, después de la Segunda Guerra, y lo último es Afganistán, pero mira todo lo que hubo en el medio. Pero mira todo lo que hubo, hablamos de Latinoamérica, hablamos de Chile, hablamos de, bueno, Turquía, ¿no? El mundo entero, Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, parece, da la sensación, bueno, Siria, ¿no? Donde Siria también en los últimos años hablamos del desastre que hicieron en Siria, en Libia. Bueno, acá se ve claramente, la verdad que es impactante, esto todos lo sabemos, lo vivimos, ¿no? Con más, menos años, pero puesto así todo junto, doctor, bueno, esta es la realidad, ¿no? De lo que ha hecho Estados Unidos. Siempre me remonto a Marx, porque Marx decía que el capitalismo lleva en sí mismo su propia destrucción, la genera en sí misma. Porque, bueno, estamos viviendo una etapa de agonía final, de determinada etapa de las sociedades mundiales, que finalmente ahora están entrando en una recta y con una velocidad propia de los tiempos que estamos viviendo. Entonces,
pasamos de un mundo que era bipolar a un mundo multipolar, donde hoy prácticamente, y por efecto justamente de los propios sistemas capitalistas, se ha generado una multiplicidad de recursos y de funcionamiento de recursos que están anclados fundamentalmente en el capital financiero. Sencillamente porque el capital financiero genera inmediatamente renta, mientras que el capital productivo necesita un tiempo. Sí. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Lo inexorable. Los bancos están llenos de plata y esa plata pertenece a determinado tipo de propietarios. Hoy por hoy, la mudanza de determinadas condiciones de plata son las que determinan cuál es la regla del poder. Entonces, esto que generalmente se lanza sobre la mesa, que ahora Rusia va a sufrir y que le va a pasar, si hay un país en el mundo que ha sobrevivido a todo lo que de alguna manera significa darle las partes de Occidente, porque la Unión Soviética no le ayudó a nadie, ni siquiera después luego tuvo un plan Marshall, y ellos se reconstruyeron solos. Imagínate Putin la preocupación enorme que tiene, ahora que ve que China es ultra rica, que los indios están con él, que en cualquier caso, hasta Bolsonaro lo fue a ver, porque la verdad, viejo, es que hay que tener, la verdad que hay que tener suerte. Fue Bolsonaro de Brasil, Bolsonaro tiene un problema interno en Brasil por ir a respaldar a Putin, ¿no? La verdad es que los norteamericanos se ve que no han aprendido la lección. Y esto que acaba de salir en ese tuit, yo lo vengo repitiendo en este programa desde siempre. Digamos, a mí los rusos hasta ahora no me hicieron nada como no sea mandarme una vacuna. En cambio, dicen que las Islas Malvinas son argentinas también. Y digamos, yo sobreviví al Plan Cóndor. Mira, tenemos un Bolsonaro, me dicen, hablando de Putin, así que viene justo para que lo escuches ahora. Mira. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Я очень рад, и для меня большая честь ваше приглашение. Somos solidários. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. Defesa, petróleo e gás. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства. Y los machos, acá tenemos claro, o sea, el macho alfa Bolsonaro se rindió ante el macho alfa de Putin. La verdad, uno ve esto, y esto acaba de pasar hace, no sé, 2 semanas. Sí, nada. Acaba de pasar ahora. Es más, esto es lo que yo trato de explicar. Pero acá pasó muy cerquita también a la visita de nuestro presidente, Alberto Fernández, que acá fue Somos Comunistas, que le preguntaron, ¿se acuerdan? Sí, y aparte, yo creo ¿me estás preguntando en serio? Y a mí me parece que uno que a veces, yo a mí de vez en cuando le doy a Alberto Fernández, pero la verdad es que la visita a Rusia y después a China, es el único presidente latinoamericano que fue invitado al 100 aniversario del Partido Comunista Chino. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos tantos problemas en nuestra vida cotidiana, pero nosotros somos uno de los países más extensos del mundo. Y la economía argentina es una economía, digamos, no la economía esta que va a hablar ahora Amado, sino la economía real como aporte al mundo, es un aporte muy importante. Entonces, la verdad es que creo que tenemos una oportunidad enorme de que el cubilete se acaba de sacudir a nivel de carácter internacional y esperemos que el presidente mantenga la misma línea que ha tenido hasta el día de hoy, que independientemente del acuerdo que llegue al Fondo Monetario Internacional, que sea más o menos exitoso, entienda claramente que las fuentes de financiamiento de la República Argentina no se agotan en Wall Street. Sin duda. Mira, le damos la bienvenida a Amado Boudou, que ya lo tenemos. Ahora le vamos a preguntar a él. Pedro, ¿querías contestar vos? Que viendo la calidad de análisis que hemos tenido esta noche, que uno realmente ha sido brillante, y es una forma, es uno de los pocos lugares que se puede ver de otra manera el conflicto, porque uno cuando recorre los medios de comunicación argentinos se da cuenta de que hay más voceros del Pentágono que periodistas, ¿no? Y eso es una cosa muy triste desde el punto de vista de la autonomía argentina. Y en el Pentágono sí, hay tanto vocero. Sí me parece que uno tiene la sensación que se está terminando una etapa, que están haciendo un mundo nuevo. Digo, esta alianza entre rusos, chinos y los indios, ponerle por primera vez freno a los Estados Unidos, desde que cayó la Unión Soviética, los Estados Unidos era el matón del pueblo. Hizo y deshizo, bombardeó una capital europea sin autorización, desmembró un país en 7, hizo lo que se le ocurrió. Yo creo que por primera vez
aparece un límite claro y se abre una nueva etapa en el mundo. Una nueva etapa a la que también va a haber que prestar mucha atención, Pedro. Eso me parece que sé que coincidís, pero digo, lo aclaro porque también se trata de eso, ¿no? En los próximos años, en lo que se venga, en la economía mundial, pero es como vos decís, tal vez es como vos decís, es lo que se viene. Le pregunto a Amado, ya que lo tenemos acá, a ver, una primera reflexión sobre lo que está pasando en Ucrania. ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches a todas y todos. Bueno, nadie quiere que haya una guerra. Nadie quiere el sufrimiento y el dolor. Lo que una guerra o cualquier situación no puede hacer es nublar el análisis o esconder el análisis u ocultar el análisis. Porque estamos viendo imágenes muy duras, muy dolorosas, pero esta situación tiene una historia. Y tiene una historia que podríamos llevarla. No olvidemos que Kiev fue la primera capital de Rusia, ¿no? Sí. Cuando fue el Rus de Kiev. Pero para traerlo más cerca y analizar lo que sucede, que además no podemos perder de vista la cuestión del gas alrededor de lo que sucede, y de que el gas que llega hoy a Europa de Rusia pasa el gasoducto por Ucrania, es algo que no podemos perder de vista. Me parece que desde que se desmembró la Unión Soviética a partir de la caída del muro de Berlín, a 2 años de eso se desarmó el Pacto de Varsovia. Es decir, había 2 ententes militares, una era la OTAN, o es la OTAN, la otra era el Pacto de Varsovia. En el año 90 se desarmó el Pacto de Varsovia en forma completa. La OTAN no se desarmó hasta hoy. Primer tema. Segundo tema, desde ese momento a hoy hay 12 países que tenían vínculo con la Unión Soviética o que formaban parte de la Unión Soviética, que hoy forman parte de la OTAN. Los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, 5 de los países que la OTAN misma forzó a que se divida la ex Yugoslavia, y después algunos otros países como Polonia, Bulgaria, Hungría. Entonces, esta es una cuestión en la cual la OTAN ha ido encerrando la frontera de Rusia para achicarla lo más posible y llevándole mucho peligro a los bordes de Rusia, y Ucrania es el último paso en esto. Y es un paso no menor porque la OTAN pretende que Ucrania se incorpore a ese tratado militar que no tiene contraparte. Es un tratado militar que no tiene contraparte. Tan no tiene contraparte que en las Islas Malvinas, usurpadas por un país que forma parte de la OTAN, hay una base militar que no tiene ninguna razón de ser más que la hegemonía de la OTAN y el peligro militar para el resto de los países del globo. Entonces, me parece que esto es algo que no puede perderse de análisis en el debate, más allá del dolor, más allá del desastre que es cualquier guerra. Amado, lo que nos toca a nosotros ahora, lo que se viene, bueno, el incremento en el costo de la energía, por consecuencia en alimentos, se lo preguntaba antes a Pedro también, pero encarado a que, bueno, a ver, se van a encarecer los alimentos en el mundo entero, esto, y habrá que ver la duración, como nos decía Pedro previamente, para no repetirnos, de este conflicto, y bueno, ahí veremos cuáles son las consecuencias. Ahora, en este momento y en este contexto, acuerdo con el fondo que entra ahora, esta semana, inicio de sesiones al Congreso de la Nación, discusión para los próximos 10 años. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, esta situación agrega incertidumbre a la incertidumbre. No solo de Argentina, no somos el ombligo del mundo ni de lejos. Agrega incertidumbre en términos globales en un momento que en el mundo hay inflación. Y como toda cuestión de la vida de los países, tiene oportunidades y tiene riesgos, o agrega riesgos. Las oportunidades para la Argentina, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con la exportación de bienes primarios agrícolas ganaderos que Argentina exporta. Bueno, cuidado con ser muy entusiastas con esto si no se acompaña con aumento de las retenciones, porque lo que vamos a ver es la transmisión. 2 cuestiones vamos a ver. El aumento de la renta extraordinaria que tiene el sector en la Argentina y la incorporación a los precios de la inflación mundial a través de estas exportaciones. Ahí tenés un eje de, digamos, los pros. En los contras podemos poner las cuestiones de energía, que yo creo que acá el gobierno ha empezado a hacer algo muy importante, que es el gasoducto de Vaca Muerta hacia
hacia la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la posibilidad de usar nuestro propio gas y bajar los costos de importación de ese bien que es necesario para el sistema, o sea, la matriz energética argentina. Claro, Macri lo demoró 4 años, ¿no? Porque es algo que ya estaba en carpeta desde tiempos de Cristina. Y bueno, el gobierno ya ha puesto en marcha esa obra. Creo que este es uno de los hechos salientes de la política económica del gobierno. Ahora, también hay que ver que esto tiene mucha relación con lo cortos que van a ser los ciclos tecnológicos que vienen. A veces estamos tan metidos en el día a día que no estamos viendo que hay incorporaciones tecnológicas para modificar la matriz energética. Entonces, también veamos el interés de Estados Unidos en que Europa no use el gas ruso y llevar gas licuado que ellos obtienen del fracking y que lo comprimen para poder tenerlo en el tiempo, y esto llevarlo a Europa en los famosos barcos gasificadores. Hoy ya hay un aumento del 40% de este tipo de energía y el barril de petróleo ha superado los 100. Entonces, también hay que ver estas cuestiones. Y la otra, creo que tiene que ver con la arquitectura financiera internacional. Lo hemos dicho hasta el cansancio cuando estábamos en el gobierno, en programas como este, que la arquitectura financiera internacional que surgió después de la posguerra es un elemento de dominación y reproducción de la dominación de Estados Unidos. Y hoy lo estamos viendo con toda claridad cuando hay dos tipos de amenazas, las que hacen desde propio Estados Unidos de sacar a Rusia del SWIFT y otras sanciones desde la Unión Europea. Una mujer que tiene el mismo nombre que una de las caníbales que están hoy sentadas aquí. Entonces, queda claro definitivamente que estos organismos no son cooperativos, no son multilaterales. Estoy hablando del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Pero son herramientas de dominación. ¿En la dominación. discusión con el fondo? ¿El escenario internacional que haya cambiado? Porque algunos plantean que sí. Mira, en estos últimos días, un acuerdo que mi posición es que no es un buen acuerdo, que no ha sido bien negociado, que es muy dispar el esfuerzo que ha hecho el presidente hablando con los líderes globales, que la negociación que llevó adelante el Ministerio de Economía. Hoy vemos una nota en el cohete a la Luna, muy importante, donde aparecen muchos de estos extremos que nosotros venimos señalando hace 2 años. En una negociación uno se raspa, se raya, se enoja, sale golpeado. Una negociación donde esto no existe es una no negociación, es decir, un contrato de adhesión. Entonces yo creo que el Ministerio de Economía ha seguido lamentable ese camino. Ahora hoy aparece una nueva oportunidad, que es la incertidumbre que genera esta desgraciada circunstancia. Y lo otro positivo que venimos viendo es que desde Presidencia se viene diciendo que las tarifas, que es una de las obsesiones del Fondo Monetario, porque cuida a las empresas del sector y cuida que el presupuesto público se use para pagar deuda y no para las argentinas y argentinos. Es algo que no es nuevo. Mirá, en el 56, cuando Argentina entra al Fondo Monetario de la mano de Raúl Prebisch y de la mano de la Revolución Fusiladora, ya aparecen estos temas de la energía y del presupuesto y de tomar préstamos en esa discusión. Hoy se repiten los mismos temas. Creo que es una gran señal dentro de la desgracia que dejó Macri y desde mi humilde visión, mal que ha sido negociado este préstamo, que se diga que las tarifas nunca van a aumentar más que los salarios. Es decir, que va a haber una cláusula que crece muy por debajo de los salarios. Yo creo que no tendrían que aumentar porque han tenido aumentos monstruosos en tiempos de Macri, pero creo que esta es una buena señal en tanta desgracia en lo que ha sido lo que ha hecho Macri y su equipo, ¿no? Además, perdóname que voy tan largo, pero por ahí no es muy televisivo. Está recién llegado, está bien. Pero está este programa es uno de los programas que nos permite reflexionar, a diferencia de lo que vemos en otros canales, ¿no? Ya hay funcionarios del fondo que han dicho en público que esto es la preparación para otro gobierno. Estos son pequeños ajustes que hay que hacer para que el próximo gobierno de otro signo haga las reformas estructurales que ellos entienden que deben imponer en la Argentina.
Bueno, si me prometen que no se van a balanzar todos sobre la mesa después de ver esto, les voy a mostrar lo que sucedía con Alejandro Fantino. Se los mostramos porque la verdad vale la pena ver lo que cuenta este entrevistado, que aparentemente se esperaba que dijera otra cosa, pero no, vean lo que pasó. ¿Cómo era vivir en los años 60, vos creciendo detrás de la cortina de hierro? Del régimen comunista. ¿Y cuál era el gusto que se podían dar ustedes? ¿Viste? El gusto familiar. ¿Podías comprarte algo? ¿Podías comprarte algún elemento que te marcara un poco de bienestar en el día a día? ¿Qué sé yo? No sé. No, el régimen comunista, por ejemplo, yo quiero que regrese este tiempo. Mi mamá quiere que regrese este tiempo. Porque nosotros tenía seguro todo. Trabajo, vacaciones, niños va a jardín, a colegio, todo seguro. Yo a mis hijos no buscaba jardín. Viene secretario de sindicato y me pide, ¿quieres que tu hija va a jardín? Dijo, sí. Anotado el nombre, listo. Me viene en mi turno, mi hija va a jardín. Yo conocí ese mundo, ¿eh? Yo estuve en la Unión Soviética en la época de Brezhnev. Mirá. Y es tal cual. Era un mundo que no había muchas cosas distintas que comprar, pero era un mundo que la salud, la educación, el subte que era espectacular, hacía 50 años que valía lo mismo, diríamos. Era una sociedad que, claro, no, en términos occidentales era un tanto aburrida, pero en términos de Bueno, algunos se debían agarrar la cabeza porque el fragmento entero, él también agrega que en un momento le ofrecían tomarse vacaciones, ¿no? Y algunos cuando hablas de, bueno, a la comida sí, pero ya un poquito más no, algo que esté bueno no, ¿viste? Se agarran la cabeza. Yo creo que también ha sido una gran conquista de Hollywood, ¿no? En cuanto a lo que es la vida de lo que es el comunismo. La libertad de consumo, y como todo bien lo que decía Estados Unidos recién, propone. Y lo que el tema significó por para los ejemplo, sectores... el desembarco en Normandía. Bueno, es lo que nos vende, pero en realidad los que pusieron más el cuerpo fueron los rusos y rusas. Digo, también nos vendieron esto, ¿no? Comunismo horrible, no importa que todos puedan estudiar, que todos tengan salud, un segundito, que todos tengan las necesidades básicas. Después podemos sentarnos a hablar. ¿Cómo queremos vivir? Si de esta manera o si queremos vivir comprando bienes de lujo, iPhone y viajando por el mundo. Es una discusión posible, pero no hay tampoco que demonizar lo que es el comunismo. Lo que más llama la atención es el comentario, del conductor que dice algo que te mejora el bienestar, comprar algo. Sí, claro, exacto. Pero hay un tema que nadie analiza, que es cuánto representó el comunismo en términos de bienestar para los trabajadores occidentales, fundamentalmente los europeos. ¿Cuánto tuvo que invertir el capitalismo para que los obreros europeos no se transformaran en comunistas? Y ese es el famoso estado de bienestar europeo, que significó un avance muy grande, producto de que la Unión Soviética jugaba un papel desde ese punto de vista y que nunca generalmente es analizado ni tenido en cuenta. Nati, digo, que tiene que ver también con la visión unipolar que se instala con el neoliberalismo. La visión unipolar tiene que ver con la única visión justamente del mundo, un mundo posible. Como el comunismo internacionalmente muestra otra forma de gerenciar o gestionar el bienestar de los ciudadanos, entonces en este caso van a salir a pegarle desde los medios concentrados de comunicación, que son los mismos que instalan una visión unívoca del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania respecto del comunismo. Por eso es el gran enemigo cultural, por eso uno a veces se encuentra azorado, porque hablan, es un temor... incluso que Liliana podría explicar, un temor fantasmático al comunismo cuando a nivel mundial no existen los términos en que lo están postulando y por supuesto no existe ese mundo horroroso que postulan desde el comunismo. Entonces acá se ata toda la cuestión, la visión geopolítica que es fundamental para analizar los conflictos bélicos y también cómo construyen sentido y subjetividad esos mismos medios de comunicación que también con el avance del comunismo, del capitalismo, no ojalá, digo que también con el avance del capitalismo lo que hacen es confundir la información o la titularidad de los medios de comunicación con los intereses económicos que están atrás. Y por supuesto que van a brevar en la formación de un sentido común acorde a esos intereses económicos y financieros. Y hay algo tan simple detrás como que la igualdad no le conviene a todo el mundo.
la igualdad es algo que a muchos les va a molestar toda la vida y van a hacer todo lo posible, Incluso sobre todo hoy los en más poderosos para enfrentarse a eso. Es algo tan simple como eso, hay que acostumbrarse a que la batalla va a ser... Daniela, esa derecha está desembosada y postula que no todos tienen por qué ser iguales, que no todos tienen que la tener meritocracia es eso, ¿no? Es que de alguna manera tienen que argumentar también, ¿no? Esas diferencias, doctor. Hay un comentario de Putin que me causó muchísima gracia a una pregunta que le hacen hace 2 años, 3 años, en una entrevista de un periodista de la BBC. O sea, era un... O sea, porque estaba sentado Putin con 150.000 periodistas del mundo entero. Una vez por año se junta y todos los periodistas le preguntan, ¿no? Entonces el periodista de la BBC naturalmente hizo hincapié con respecto al tema de la actitud expansionista de Rusia y el tema de Ucrania, que todavía... Entonces él dijo, mire, yo la verdad que creo que dentro de fronteras para adentro nosotros podemos un ejército donde se nos dé la gana. Yo no cuestiono qué hace Estados Unidos con su ejército. Ahora, usted dice que nosotros nos apropiamos de Crimea. Bueno, Estados Unidos se quedó prácticamente con la mitad de México. Y nadie en la vida dijo absolutamente nada. O sea, si hay un país expansionista, y si nosotros tenemos 5 bases fuera de nuestro territorio, Estados Unidos tiene 350. Entonces dice, si nosotros somos expansionistas, entonces ¿qué es lo que hay que hacer con los americanos? Y esto tiene que ver, digamos, para darle una vuelta al tema, que me parece que es importante. Hay una obra maravillosa que se llama La democracia en América, escrita por Alexis de Tocqueville, que viaja a Estados Unidos muy poquito después de producida la Revolución Norteamericana. Y es un libro extraordinario por el futurismo. No voy a hablar del libro completo, pero se lo recomiendo a la audiencia. Pero en la parte del prólogo dice que los 2 países del mundo que están llamados a ser las grandes potencias de los próximos siglos son Rusia y Estados Unidos. O sea, parece que Alexis la tenía medianamente clara. Y en verdad, los norteamericanos le afanan un pedazo de la Luisiana a Napoleón que cuando cae no le terminan de pagar nunca a los franceses lo que le habían comprado. Inmediatamente se van a Alaska. Los zares rusos dijeron, ¿para qué queremos algo que queda del otro lado del estrecho de Bering? Le vendieron un cacho a Alaska, pero ellos... 3,5 millones de dólares. Exactamente, ellos ya tenían la visión de que eso... ese tipo de visión imperial de los Estados Unidos y del tema de la necesidad de un enorme territorio para poder contener lo que iba a ser el desarrollo, me parece que tiene que estar atado a la ideología. Mientras no había una canibalización, digamos, de la política dentro de los Estados Unidos, el lobismo no estaba, todavía las instituciones tenían un grado de pudor, eso más o menos estuvo contenido. Yo les recomiendo a todos, sobre todo a los muchachos jóvenes que nos están escuchando, que lean el discurso de despedida del presidente norteamericano de Eisenhower, donde habla del complejo militar industrial de los Estados Unidos de Norteamérica y las consecuencias nefastas que iba a tener desde el punto de vista del expansionismo norteamericano. Y que de ninguna manera el compromiso de una nación comprometida con la libertad podía estar atado a una economía de guerra. Hoy claramente Estados Unidos necesita, por su propia expansión de sus ámbitos económicos, una teoría establecida desde el punto de vista económico del conflicto. Entonces, en ese tuit, digo, lo cuento porque me parece que tiene que ver con este tuit del chino que acabamos de ver. La política después del 45, hasta el día de la fecha, no la dicta el presidente de Estados Unidos, lo dicta el complejo militar industrial. Y cuando hubo un presidente que a lo mejor intentó meter el dedo, lo fusilaron desde una azotea en Dallas. Entonces, digo, los norteamericanos cuando tienen que resolver los conflictos con sus presidentes van y los matan. El otro presidente que le generó un conflicto bárbaro era Lincoln, que el tipo de uno de los 4 primeros telegramas de condolencia fue de Carlos Marx, cuando Lincoln murió, lo mataron. El día que había firmado la creación del servicio secreto, por primera vez. Por primera vez. Esto es lo que, digamos, me parece que es conmovedor. Y es bueno que la gente entienda, o sea, no lo dijo cualquier militar, lo dijo Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos, el general de 5 estrellas y el tipo que llevó prácticamente toda la fuerza aliada a la liberación de Europa. O sea, que del tema, digamos, sabía. Entonces, esto que nosotros estamos viendo ahora no es ni más ni menos que una lógica o una impronta que se estableció seguramente al comienzo de los padres fundadores, pero que ahora se perpetúa con este tema de finanzas y neoliberalismo y una brutalidad del gran poder sin ningún tipo de control. Me da vergüenza irme de lo que acaba de decir el doctor Ubeira al corte que viene. Las Naciones Unidas, mételo ahora porque después... Sí.
reconocen 9 colonias, sí. Territorios colonizados. 8 son de países de la OTAN. Claro. Y el 9º es de Nueva Zelanda. O sea que estas cosas no se pueden perder de vista. Digo, me da vergüenza porque ahora viene un corte de Milei y se van a encontrar con cualquier cosa del otro lado, pero lo compartimos con ustedes, después lo analizamos, a ver. ¿Por qué le tenías miedo a Biden? Porque en general los demócratas tienen estas posiciones tibias, estas posiciones políticamente correctas, estas posiciones débiles, y cuando vos te arrodillás para conseguir la paz, sos humillado y perdés la paz. Eso lo decía el propio Winston Churchill. Sí, señor. Entonces, la realidad es que un presidente de las características de Biden iba a terminar generando este tipo de problemas. La posición argentina, ¿qué te ha parecido? Me parece lamentable. Es decir, frente a una situación de un país invasor que va contra la libertad de otro país establecido, ¿qué posición neutral? ¿Qué tercera posición? ¿De qué me estás hablando? Esto es claro. Extasiado. La verdad que poca historia, ¿no? Porque la verdad, primero que aclarar algo, Estados Unidos, más allá de republicanos o demócratas, lo que tiene que ver con su política exterior, la verdad que no varía demasiado. Pero sí hay que señalar que fue justamente en gobiernos demócratas donde más atacaron, ¿no? Por ejemplo, en Argentina. Sin ir más lejos. Con lo cual me parece que desconoce, o se basa en que Biden es el demócrata y lo verá como un abuelito, qué sé yo, y dice eso. Pero, repito, mucha atención, Estados Unidos, su política exterior casi que no cambia un ápice. De hecho, estábamos mejor con Trump. De hecho, estábamos mejor con Trump. Bueno, hace un ratito lo escuchábamos a Trump, lo que decía sobre su análisis, ¿no? Sobre todo estaba como ocupado en otra cosa. Pero con esos argumentos Argentina fue a la guerra del Golfo, ¿eh? Claro. Sí. Sí, claro. No es una novedad en la Argentina que aparezca este tipo de argumentos. No, bueno, como están las apareciendo ahora son Patricia siniestras. Bullrich, Mauricio Macri, que en Twitter. De hecho, hay periodistas que además y me parece peligroso, porque vuelvo a este tema de la información o la desinformación, o esto de ponerle el tilde a las cuentas de Twitter que dice afines al gobierno de Moscú, y yo no veo afines a la embajada de Estados Unidos en muchos medios gráficos de nuestro país, que también podrían ponerle la reseña sin ningún problema. Veo a periodistas serios, objetivos y coso, estar tuiteando información, pero permanentemente falsa. Y no hay gente que uno puede dudar de que se comió la curva. Me parece que lo hacen totalmente adrede, publicando falsas tapas de diario Times, que después tienen que... Entonces, están haciendo eso, están claramente de un lado de la guerra, están obviamente apoyando a la OTAN, a Estados Unidos, y me parece grave porque hay mucha gente que los respeta, que cree realmente en lo que dicen, y me parece que, como decía Ariel, hay también una batalla en Internet y en las redes, y van a tener un lugar muy importante. Y la confusión de los intereses, el cipallismo del que refería el gallego recién o al inicio del programa, la confusión de los intereses nacionales con los internacionales. Cuando hablamos justamente de la perspectiva geopolítica, hablamos de esta situación. Y además también desconoce la tradición de Argentina y lo que sucedió en momentos similares en la Segunda Guerra Mundial, donde los mismos grupos, podríamos decir, los padres o madres de estos mismos grupos políticos que se referencian hoy el día en la ultraderecha, también reclamaban exactamente lo mismo, desacoplando sus opiniones con la de los intereses nacionales y amalgamándolas con los intereses de Estados Unidos y siendo voceros de la embajada y de la OTAN también. Cuando todo esto comenzaba, nos enterábamos de los primeros bombardeos, de la invasión rusa en Ucrania. Lo primero que pensaba es, bueno, ojalá que esto dure poco, ¿no? Que bueno, lo más breve posible. Entendemos todos que es mejor para toda esa gente que inevitablemente iba a sufrir, ¿no? Iba a sufrir en las próximas horas. Ahora, abierta la posibilidad de mediación, aceptada por Zelensky, ya con Kiev sitiada, con Ucrania sitiada. ¿Qué es lo que creen que puede pasar? Les pregunto a Pedro, a Amado, ¿cuál creen que puede ser el desenlace de esto? Yo creo que primero habría que decirle a Milei que el que bombardeó una capital europea fue Clinton, que era demócrata. Y Libia la destruyó otro demócrata. Los presidentes demócratas fueron mucho más guerreristas que los republicanos. De hecho, el único presidente norteamericano que no invadió nunca a nadie fue Trump.
aunque siguiendo lo que decía Úrsula, que estábamos mejor con Trump. Eso hay que tenerlo en cuenta porque acá hay una muy mala lectura sobre el tema de lo que pasa en la historia. El tema del tiempo es una cosa muy importante. Más desde el punto de vista de la economía, yo quería hoy completar un poco lo que muy bien explicaba Amado, fundamentalmente con el precio de los commodities. No es lo mismo, o sea, una cosa es una expedición tipo punitiva, como la que hizo China sobre Vietnam entre febrero de 1976 y marzo, que entraron 30 días, tomaron una resolución, invadieron Vietnam y se fueron. Esa es una cosa y que tiene una consecuencia económica o no. En este tema pasa exactamente lo mismo. El tiempo de duración del conflicto es muy importante, no es un detalle menor. Yo creo que de detalle se hace la historia. De los 3 minutos que tarda un misil para llegar a Moscú o del tiempo que dura el conflicto, tiene mucho que ver con cuál va a ser el impacto en la economía. Bueno, coincidís con lo que decía Amado hace un rato respecto de lo que nos toca a nosotros, falta mucho, pero sin lugar a dudas. Totalmente. Va a haber que... es con medidas concretas y contundentes. Lo que yo me preguntaba escuchándolo a Amado, bueno, tal vez retenciones, a ver qué margen hay, qué otras medidas, acuerdo de precios, pero qué más, qué es lo que puede hacer el gobierno para protegernos de esto que va a afectar al mundo entero. Las retenciones siempre segmentadas, siempre segmentadas. Sí. Es para completar lo que dijo Amado. Es muy importante el tema de no poner a todos los productores en la misma bolsa. Nosotros ya tuvimos un conflicto muy importante por meter a todo el mundo dentro de una bolsa. O sea, hay que segmentar por tamaño. Sí. Ese es un debate que en la Argentina no existe. No existe, nunca se discute el tamaño de las explotaciones agropecuarias. Vos acá en la Argentina se discute el tamaño de las empresas. Gran empresa, pyme, MIPYME y todo lo demás. Ahora, en el sector agropecuario nunca se discute el tamaño de la empresa agropecuaria. A ver, no es lo mismo 50 hectáreas que 500 que 1000. El trigo va a tener un impacto. Esa zona que está en conflicto explica el 20% de la producción mundial de trigo. Es una gran zona. Yo la conozco, además. Que además han desarrollado una genética durante bastante tiempo que cuando yo fui, en ese momento era de punta, hoy ya no. Pero ellos tenían una genética del trigo que sembraban el trigo, le caía la nieve arriba, se iba la nieve y salía la planta de trigo, que era un gran avance genético que consiguió la ciencia de la Unión Soviética en ese momento. Así que eso es una planicie que además provee de trigo a toda Europa y eso tiene impacto. Eso va a tener impacto también en el aceite. Esa zona explica el 80% del mercado de aceite de girasol. Y también, por supuesto, como bien explicaba Amado, va a tener impacto en el tema de la energía. Argentina, el tema del trigo es clave, porque la carne la definimos como un consumo cultural, lo definió el ministro, cosa que es acertado. Pero el trigo y los derivados del trigo es un consumo social. De carne consumimos 47.5 per cápita por año por habitante y de trigo y derivado del trigo 91%. Es un consumo social que debe tener mucho cuidado el gobierno que no se le escape ese índice. Porque tengan en cuenta un tema. El 50% de nuestra población está debajo de la línea de pobreza. De ese 50%, el 75% nos votó a nosotros. Y en el 2023 tenemos elecciones. Pedro, hablabas de retenciones segmentadas. Solo te pregunto esto. Sí. Pero el campo ya marcó posición respecto de cualquier medida. De hecho, recurrió a la justicia. Eso es una cuestión para discutirlo. Sí. El campo, lo que ha marcado posición sobre el tema de las retenciones es la mesa de enlace, que es la pata agraria de la derecha neoliberal argentina. Hay que ponerlo en ese lugar. Sí. Digo, hay que analizarlo correctamente ese tema. Yo creo que en eso no lo estamos. Creo que estamos negociando solamente con un sector. Creo que hay que sentar en la mesa otros sectores agropecuarios y plantearles seriamente que nosotros vamos a un camino de segmentar las retenciones, que necesitamos armar un fideicomiso para conservar el precio del trigo, que la idea de Feletti es buena y de Julián, que hay que armarla bien. No tiene que afectar a pequeños productores, tiene que afectar a los grandes pools de siembra y a los grandes terratenientes de este país, que nunca les toca a ellos. Amado. Sí, es clave, vos preguntabas para la Argentina qué medidas, y es clave complementar lo que decía Pedro, de no meter a todos en la misma bolsa. Pasa en la cuestión agroexportadora, poder segmentar, poder diferenciar. Ahora también pasa, yo creo, en el tema tributario y en los impuestos. El 60% del presupuesto público está financiado por impuestos al consumo. Nosotros necesitamos que los que más ganaron,
los que más ganan sean los que financien el gasto público, el mal llamado gasto público, y también el pago de la deuda. No puede recaer sobre quienes fueron perjudicados por la tasa de interés, por la toma de esta deuda. Entonces, me parece que hay que continuar con lo que fue el aporte solidario de las grandes fortunas. Eso creo que debiera estar funcionando al menos mientras Argentina termina de pagar su deuda. El tema de las retenciones. Hay un proyecto en el Congreso, hay un proyecto, ahora no recuerdo de quién es. Pero para es muy importante que esto se pueda mantener. Fue una batalla cultural que dieron Máximo Kirchner y Carlos Heller, muy potente, que creo que lograron poner el tema arriba de la mesa con la sociedad. Bueno, ahora hay que continuarlo. Y lo mismo buscar la plata que se fugó. Hay que ponerle impuestos a la plata que se fugó, porque fueron 88.000 millones de dólares. Ahí está para qué se usó la deuda de Macri en la República Argentina. Creo que es Plaini. Bueno, igual lo estoy tirando al aire, pero estoy casi segura para prolongarlo durante todos los años que dure el acuerdo con el fondo, y sería tal vez muy importante. Tuiteó Fernando Iglesias y... Presten atención al tuit, ahí lo vamos a ver en pantalla, porque, bueno, muchas veces me da la sensación de que pasamos mucho tiempo, ¿no?, aclarando estas cosas, pero siempre tienen que ver con algo que es fácil de derribar, ¿no?, en pocos segundos, pero de todos modos hay que hacerlo. ¿Qué es lo que decía Fernando Iglesias? Las fotos suelen decirlo todo. Miren esta de Zelensky, presidente ucraniano, reitero, y su familia. ¿Pueden imaginarse una foto así de la familia de Putin, dice, de la de Maduro, de Cristina Kirchner? Bueno, tiene el mismo nivel de análisis que Pamela David cuando hablaba de la familia blanca. Blanca pura, ¿te acordás? Blanca de Mauricio Y la foto de él rascándose sí. Bueno, sus partes bajas, ¿esa qué significa? ¿Qué dice esa foto? No me atrevo a interpretarla, Pedro. Interpretémosla. Bueno, la verdad que el macrismo hizo uso, ¿no?, y casi abuso de esto de la foto familiar. ¿Se acuerdan el caso de Antonia, no? La familia blanca pura. También que a Fernando Iglesias le pagan para hacer esto, ¿no? Para estar cada tanto ensuciando, tirando un poco de mierda en una red o diciendo alguna boludez. Pero no es mucho. No hace mucho. No es mucho. Parece que sí. Bueno, ¿no? queda un poco. Pero además hay que imaginarse una foto de familias, meterse con la familia. Mezcla todo. Además, creo que darle bola es... Esto es como dice Artemio López, dice que la derecha tiene un mensaje para chicos de 6 años. Este tuit es eso. Bueno, hoy pasó algo muy interesante, porque cuando escribió Cristina Fernández de Kirchner... Mira, ahí está, ahí son los malvados. Ahí está por si alguien lo quiere interpretar. Perdón, Úrsula. Perdón. Cuando escribió su hilo de tweets, Cristina, que es clarísima con lo que dice, la verdad... Hay un montón de referentes de Juntos por el Cambio, pero decían, ¿pero está a favor de Rusia o está a favor de...? Y vos decías... Es el análisis maniqueo está a favor de Argentina. Claro, no pueden comprender... Bueno, lo simple del mensaje... Es que es el mensaje lo simple del mensaje, binario. lo del mensaje concreto y el poder de penetración que tienen con el eslogan y todo eso ya lo hemos visto, tampoco deberíamos sorprendernos. Porque además es peligroso. Yo creo que siempre el discurso más complejo, bueno, es más complejo de interpretar. Pero también yo creo que hay gente que es bruta. Lo tengo que decir así, que realmente no tienen comprensión de texto, que realmente no pueden leer lo que están leyendo y solamente tienen esos eslóganes, como vos decís, Nati, de viste que no podés hablar de nada, no hay casualidad que hoy de discusión, de debate con nadie. Si después les decís una pregunta y va a poder, bueno, entonces la política no me interesa. Hay una visión reduccionista y muy simplista cuando hablamos de la economización del diálogo político, es esto, es un análisis maniqueo de la sociedad, binarista, sí, no. Y cuando justamente suceden acontecimientos internacionales o nacionales complejos que admiten diversas perspectivas que incluso se acoplan. Recién Liliana hablaba del dolor que produce la guerra en términos psicológicos, incluso a nivel generacional, o lo decía Marcelo cuando hablaba desde la perspectiva de que hay que observarlo y que siempre obviamente trasunta en interés económico. Hablamos de eso, que no son hechos justapuestos. Admite un análisis un poquito más profundo. Pero yo creo que no es casualidad que hayan tratado de cerrar este canal o de cambiarlo de dueños durante el macrismo. A veces parece, naturalizamos cosas o nos olvidamos de cosas que son importantes. Metieron presos a los dueños para que no se pudieran pagar los sueldos, para que no hubiera una voz que fuera disonante a las políticas del gobierno. No, pero yo creo que además, en el fondo de la cuestión, es la imposibilidad de tener un debate claro, de poder tener una oposición, porque también es interesante decir, bueno, yo pienso así, yo pienso así.
poner los temas en la mesa. Yo creo que se encuentran buscaron oposición en el diccionario, hicieron copy-paste y la repiten, pero me parece que no tienen la posibilidad, porque si tienen que debatir, tienen que hablar, y si hablan van a decir lo que quieren hacer con este país, que es lo que dice todo el tiempo Mauricio Macri, que es hacer lo mismo que hizo, pero mucho más rápido. Mira, quiero preguntarle a Lili, porque acá hay un uso además... Una cosa que... Dale, si no me voy del tema. Pasan cosas lindas en una familia, ¿no? Yo imagino a este señor que escribe, que dice esto que dice. Yo imagino a la familia de Macri. El viejo no se había enfriado en el cajón y se lo trató de ladrón. Los hermanos, cuando van y escriben libros, dicen que el tipo es un ampón, un sinvergüenza, un psicópata, un perverso y qué sé yo. Digamos, todo lo que tiene que ver con la familia hermosa, que tiene que ver con Macri, Blanca. La familia Blanca y qué sé yo, es que el tipo espió a los propios, a los ajenos, en fin. Digo, no sé cuál será el concepto de familia de Maduro, porque la verdad que no me interesa, pero lo que sí me interesa es saber concretamente este señor, que es Fernando Iglesias, qué pensará de su líder. Bueno, el libro Hermano, Mariano Macri cuenta incluso que fue a pedirle dinero para su hija enferma, ¿no? Para una que me da hasta angustia recordarlo eso, porque además es lamentable. Pero hay un uso de la familia, quería preguntarle a Lili esto, porque también hay un uso de la mujer y de la familia que también es extraño. Bueno, durante el macrismo fue clarísimo, lo pudimos ver claramente, hasta la huerta de Julián Aguada, ¿no? No te fijas. Nos fumamos en las revistas, en los diarios. La huerta. La huerta, claro, y la nena y todo eso. A mí me parece que acá hay dos cuestiones que me parece interesante. Una, que esto que describían tanto Úrsula como Nati en relación a lo maniqueo, no solo sucede en el ámbito de lo político partidario. Me parece que estamos viviendo un mundo y un momento donde esto se ve en el ámbito de la psicología, en la necesidad de imponer ciertas teorías que suponen que somos computadoras y que en función de eso vamos a reaccionar si hacemos tal o cual cosa. Hay una movida que tiene que ver con el capitalismo y el neoliberalismo muy fuerte. Hay que leer a Naomi Klein y el no logo y la teoría del shock para entender de qué se trata, cómo nos objetivan, cómo nos convertimos en objetos, donde discutir se convierte en peligroso, donde el otro se discute y no está de acuerdo, es realmente alguien que se constituye en enemigo. Y algo que decía Ariel Garbers que me parece muy interesante, los algoritmos nos llevan a ser cada vez más endogámicos. Una cliquea, tuitea, escribe y rápidamente, por eso el doctor Ubeira hace también en no estar en las redes, él lo dijo con claridad, yo de eso no quiero saber de nada. La información que te llega es aquella con la que vos estás de acuerdo. Claro. Y este es un problema, igual que el lenguaje, nos achica el pensamiento en vez de ampliarlo. Está claro que en el macrismo hubo todo el tiempo una doble vara. El mejor ejemplo es en el macrismo donde se discutió el tema del aborto. Y esto nos lo dicen todo el tiempo. Cristina no quería discutir y entonces no salía la ley, es cierto, pero a Cristina se la peleábamos desde adentro. Claro. Todas con Cristina, existía con Cristina y había un montón de militantes que queríamos que... Ahora, Macri sabía bien que habría la discusión, pero que la ley no salía. Quiero retomar el obelisco de Larreta. Sí. Larreta y Acuña se la pasan hablando de la educación. Y lo que hicieron fue cerrar escuelas. Las escuelas se caían a pedazos. No hay vacantes. Miles y miles de chicas y chicos se quedan sin vacantes. 50.000, no tenía el número. Están amenazando con cerrar una escuela de sordomudos histórica. ¿Saben en qué la van a convertir? En una vinoteca. Sí, señora, es cierto eso. Entendamos esto. Se rasgan las vestiduras hablando de la educación y cierran escuelas para abrir vinotecas. Y te sumo algo, ¿no? Y además cuando alguien puede romper ese cerco mediático que tan bien pago tiene Horacio Rodríguez Larreta, llama la atención porque cuando le preguntan sobre las vacantes, que es una realidad porque vemos a las madres, a los padres, te dicen no. Está todo bien. Eso es mentira. Bueno, me pasó con las computadoras, me pasó a mí preguntándoles por las computadoras que no entregaban en pandemia, ¿se acuerdan? Y era impresionante como ellos negaban totalmente la realidad. Bueno, se trata de eso, de negar la realidad. Bueno, también la justicia, ¿no? Después que es otro capítulo aparte. Pero además la Constitución no dice que la política exterior es del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo alguien pinta un obelisco o lo que sea con
los colores de un país en una guerra, ¿no? Es verdad también. Lili, lo que pasó con Elisabetta Piqué, me dicen que lo tenemos para verlo ahora, esta semana. Sí. Algunos probablemente no lo hayan visto, si no tienen redes. El doctor Ubeira, por ejemplo, cuando en las redes a full. Es extraordinario. Es extraordinario. Véanlo. Estás viendo movimientos de tropas en el centro, es una sirena antiaérea. Las sirenas, así que me voy a tener que... Toma refugio. Toma refugio, alejate de las ventanas. Primero, ¿tenés un estacionamiento en la zona del hotel? ¿El hotel tiene estacionamiento subterráneo? Eso es lo primero que tenés que buscar, Betá. Sí, bueno, creo que los voy a dejar. Y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Sí, por supuesto. Y te acompañamos. Y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo más conveniente que puedes hacer en este momento. Después, mientras tanto... Bueno, los saludo, gracias. Hasta luego. ¿Qué es este pelotudo? ¿Qué es este pelotudo? Elisabetta, tranquila, vamos a hacer una cosa, toma refugio. Tranquila, le dice. Tranquila. Bueno, Elisabetta, tranquila. Elisabetta, te amamos. No, pero aparte de la locura, ¿no? Cómo aparece la locura, vos estás mal, estás loca, estás desorbitada. No tenemos que explicarla, ¿no? A explicar quién es, de quién estamos hablando. Una mujer que no necesitaba este tipo de todas estas recomendaciones. Cubría este tipo de cosas desde hacía infinidad de años y ellos desde sus poltronas cómodas, indicando cómo debía cumplir con su profesión. De todos modos, acá, Lili, no sé si no me vas a matar por lo que te voy a decir. Después hubo un comunicado condenando los dichos de este señor, del chico. No sé, a mí también me pareció... ¿Comunicado de quién? No lo vi el comunicado. ¿Un comunicado de periodistas argentinas? Sí. Un comunicado. ¿Lo viste vos, Nati? Bueno, nada. Condenándolo a él, no es que él mismo no, él no, que él sacó perdón. No. Pensé que... Bueno, me pareció que... simplemente se trata de un ganso, está mal si no quiero usar la palabra. No, y también bueno, un ganso, tal vez trató de alargar, ¿viste? Mujer, ¿Pero vos te parece que hubo eso? Sí. ¿Ustedes ven que hubo eso? Sí, yo creo que hubo mujer, claramente micrófono, eso. La ayudamos, ¿no? Lo que hay claramente en esta sociedad patriarcal, y cuando digo esta sociedad digo no solo la Argentina, es la sensación de que a las mujeres, los varones, tienen que explicarnos algo que se presume que no sabemos, aunque seamos periodistas expertas, psicólogas, cronistas de guerra que se corrieron todas las guerras del mundo y tuvieron todos los peligros. Sin embargo, un señor que es periodista, desde un escritorio le dice... Con un hombre no se hubiera atrevido, decís te pido, vos. por favor, acércate a la ventana, tené cuidado y sabés que no corras por ahí. Algo muy parecido a lo que mi mamá me diría cuando salgo de noche. Sí. Nena, llévate el saquito, abrigate. Yo lo vi desde el lugar, mira, pequé de inocente. Lo vi desde el lugar de sentada acá, muchas veces tenés al otro en la calle y te pones vos a largar para que pueda resolver, ¿entendés? Y nada, fue una estupidez. ¿Crees, Dani, que a un varón se lo dice? Bueno, por eso, yo me preguntaba, bueno, tal vez hubiera hecho la misma gansada con un hombre. Por eso quería saber cuál es tu mirada. No, yo tengo prácticamente la certeza, es contrafáctico, que a un varón no se lo dice. Y esto lo vemos en todas las especialidades. Lo vemos con las y los economistas, por ejemplo. Sí. Lo vemos en todas las áreas. Bueno, sí, convivimos con esto todo el tiempo. Las mujeres, no te lo voy a discutir. Es un mansplaining constante. Tiene nombre y apellido. ¿O entendiste? Claro, yo te explico. Exactamente. Sí. Bueno, un minuto de cierre y Pedro, que habló poco... expliqué, es entendiste. No, claro, vos, nena, faltó decirle. Pedro, un minuto de cierre. No sé si fue un minuto cada uno, sí, Maxi. Ten cuidado lo que vas a decir, Pedro. No, me quedé con la foto del presidente de Zelensky con los nenitos. Sí. Ese que está con los nenitos en esa imagen tan tierna y tan familiar, tiene de principal asesor de sus Fuerzas Armadas a un nazi confeso que anda con la esvática y ha formado el escuadrón Azov, que es un escuadrón de nazis y fascistas que anda matando gente y opositores, incluido atacando el Partido Comunista de Ucrania también. Así que por eso que las imágenes y la foto dicen poco. Es como cuando don Vito Corleone jugaba con el nietito y, viste, un viejito bueno y se había cargado a unos cuantos cientos de personas. Y la familia era sagrada. Amado. Sí, respecto a esto de Ucrania, que nadie habla de los 12.000 muertos que hubo antes, y desde hace 8 años ya hay 2 estados que han ganado un plebiscito con 85 y 97% para no formar más parte de Ucrania, y de esto tampoco se habla mucho, para no volver sobre el comando Azov,
que remite a las peores épocas de Sudáfrica, a las peores épocas de la Sudáfrica de la apartheid. Y respecto a Argentina, vamos a tener la apertura de sesiones ordinarias, el discurso del presidente, muchísima expectativa, muchas ganas de escuchar lo que viene de aquí en adelante, ya que hemos encontrado otra forma de convivir con la pandemia, en la cual hay que tener mucho cuidado, hay que seguir vacunándose, hay que seguir manteniendo toda la distancia que se pueda, pero está claro que el movimiento en la Argentina es muy distinto al de los 2 últimos años y esperemos que el crecimiento sea con mayor igualdad y con mayor inclusión social y, si es posible, con un shock distributivo. Natalia. Sí, básicamente ver que llegamos a esta instancia a nivel internacional, ¿no? Con las reglas que fijó el capital, creo que se abre una posibilidad a nivel internacional, asumir la multipolaridad, asumir que ya cesó un estado de cosas y a nivel nacional, bueno, poner el eje sobre algo que también hoy leí en una nota, que el encargado de Sudáfrica del Fondo Monetario Internacional hablaba de la posibilidad para incorporar trabajadores informales, posibilidad no, necesidad de modificar las normas para despedir y para tomar trabajadores. Algo muy similar que lo que dijo el secretario de Empleo Miguel Ponte con Mauricio Macri, de comer y descomer laburantes. Me parece que hay también mucha expectativa en relación, más allá de que el presidente de la Nación dijo que no iba a haber reformas laborales, sino lo que va a pasar de aquí en adelante y sobre todo, eventualmente, en un próximo gobierno, como decían recién. Doctor. Sí, yo quisiera decir nada más que un segundo, algo con respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya lo dije acá en otras oportunidades. Me parece que más allá, digamos, del recurso, digamos, el discurso en la Asamblea, hay un hecho muy importante que es que el presidente de la Nación tiene la obligación de explicarle a todos los ciudadanos en un discurso por cadena nacional, como sea, junto con su ministro de Economía, de qué es lo que se va a acordar o cuál es el plan que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Lo digo porque Amado es muy crítico, digamos, de la actividad del ministro de Economía. El otro día lo vi acá a Rossi hablar de que Guzmán es un activo que tiene el peronismo. O sea, como que es una persona buena. Entonces, yo que no soy economista, que no estoy muy interiorizado de este tipo de temas, me parece que es fundamental que la ciudadanía sepa concretamente qué es lo que va a acordarse con el Fondo Monetario Internacional, porque esta deuda la agarpamos todos. Entonces, digo, me parece interesante. Alzogaray decía, salía en la televisión, yo era chiquito, pero me acuerdo el bono del 9 de julio, qué sé yo, había que pasar el invierno y qué sé yo. Extraño un ministro de Economía que se pare delante de una cámara y que nos diga concretamente qué pasos se están dando para resolver el tema de la deuda. Me parece que es vital. Bien. Yo muy cortito lo voy a hacer porque están pidiendo eso, pero no nos olvidemos que estamos transitando una pandemia todavía y, digo, con una mirada internacional, preguntémonos en nuestras casas quiénes fueron los países que más ayudaron y que más vacunas lograron dar a todo el mundo. En esta ocasión fue China y Rusia con la Sputnik y la Sinopharm, y la verdad que asistimos a un Estados Unidos que todo el mundo creía por esta batalla cultural ganada por Hollywood que iba a salir a tirar, ¿no? Vacunas por todo el mundo. En realidad los que se lo pusieron en la espalda en esta ocasión fue China y Rusia, digo, solamente también para que tengamos eso en cuenta. Lili. Hablemos de la justicia para cerrar rapidísimo. Martín habló, hay pruebas, hay un acusado, la justicia tiene que investigar. Jueves 3 de marzo se van a concentrar en Viamonte al 1100. Madres protectoras, mi abrazo a Andrea Vázquez que cumplió años. Y ¿sabés qué? El imputado que está con prisión domiciliaria fue con su propio coche manejando al juzgado mientras el niño menor no puede gestionar su pasaporte. ¿Sabés quién hace eso? Esa justicia por la cual fuimos, el 1F, y vamos a seguir yendo porque la justicia patriarcal mata. Gracias, Lili. Gracias a todos. Me dicen que me tengo que despedir volando, así que gracias a ustedes que están del otro lado. Que tengan una buena semana. Espectacular.